Bienvenidos y bienvenidas a una nueva masterclass. Hoy día aquí nos convoca, ¿cierto?, los trastornos depresivos, ¿cierto? Así que, bueno, comentarles que esto es Factor Psicológico AR, ¿cierto? Y mi nombre es Aaron Ruiz, ¿ya? Los invito, ¿cierto?, a que revisemos la hoja de ruta del día de hoy. Esto se nos viene. Vamos a hablar acerca de lo que es la definición, ¿cierto? Características, conceptualización acerca de lo que es los trastornos depresivos, depresión, ¿cierto? La etiología, de dónde nace toda esta sintomatología, ¿cierto? Porque recordemos que nada es porque sí. Ajá, todo tiene un motivo, todo tiene una explicación y por eso nosotros tenemos ciertas conductas que quizás otros no tienen y viceversa. ¿Ok? Vamos a revisar eso también, ¿cierto? Vamos a hablar acerca del diagnóstico, ya algunos test de screening, ¿no es cierto?, para sacar un poco más de información con respecto a lo que es el tema depresivo y de lleno lo que es el DSM-5, ¿ya? Ahí nos vamos a meter, ¿no es cierto?, en la categoría diagnóstica de los trastornos depresivos y nos vamos a dar cuenta que hay varios tipos, ajá, hay varios trastornos depresivos, ¿ok? Bueno, en la misma línea, ¿cierto?, los tipos de depresión, neurofisiología, lo que les comentaban antes, ¿cierto?, que tiene que ver con qué es lo que le sucede a mi organismo que me provoca o apoya de cierta manera, ¿no es cierto?, estos síntomas depresivos. Y finalmente algunas pinceladas a los posibles tratamientos, ¿ya? Así que trato siempre de hacerlo lo más completo posible, bien condensado, ¿cierto? En 90, 120 minutos, así que el día de hoy también se viene esto que ojalá sea de provecho para cada uno de nosotros, ¿ya? Así que ahora sí, sin mayor preámbulo, ¿cierto? Preparen ahí su lápiz, tengan sus apuntes, ¿cierto? Según quienes son más tecnológicos, que ahora sí vamos a comenzar. Vamos. Ya, perfecto. ¿Qué es la depresión? Ah, es una pregunta, ¿no es cierto?, con la cual siempre parto las masterclass, porque obviamente tenemos que saber qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Y bueno, obviamente aquí viene con la parte más simplista, más básica, ¿ok? ¿Qué nos dice por acá? La depresión clínica es un trastorno de estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Ya nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, me quedo con la última línea, que por ejemplo depresión mayor son 2 semanas de corrido, ¿cierto? Es mucho más intensa. Y por ejemplo, cuando hablamos de distimia, que es la depresión persistente, ¿cierto? Vamos a hablar de 2 años o más, ¿ya? Por ejemplo, para dar algún tipo de dato, ¿no es cierto?, de inicio, lo vamos a revisar con más detalle más adelante, ¿ya? Y claro, tiene mucho que ver con un trastorno del estado de ánimo, ¿cierto? Está dentro de los trastornos neuróticos, ¿ya? Por lo tanto, obviamente va a caracterizarse por lo que aparece ahí, ¿ok? Y los sentimientos obviamente van en esa misma línea, la tristeza, ¿cierto? La pérdida, ojo, la ira, la frustración, ajá. Muchas veces, ¿cierto? Quizás socialmente no se relaciona la rabia, la ira, la frustración, la irritabilidad con depresión. Y tiene muchísimo que ver, ¿cierto? Y bueno, generalmente o pasa desapercibido, ¿no es cierto? O directamente algo le pasa a esa persona que anda tan desagradable quizás, pero no se relaciona directamente con algún tema depresivo, ¿ya? Sobre todo en la adolescencia, ¿cierto? Es muy frecuentemente... o muy frecuente encontrar este tipo de síntomas, ¿no es cierto?, en el tema depresivo, ¿ya? Un joven, ¿no es cierto?, una adolescente, lo más probable es que más que tristeza, que tampoco se descarta, ¿cierto?, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, mucha irritabilidad, frustración, aislamiento, ¿cierto?, que son quizás los principales en esa etapa del ciclo vital, ¿ya? Entonces, a nivel general, ¿cierto?, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿cierto? Que tiene sentimientos y emociones con respecto a lo que es la tristeza, la pérdida, ira y frustración, irritabilidad, ¿cierto? Y puede durar desde un par de semanas, ¿no es cierto?, a años. Ajá. Y obviamente puede ser incluso endógena, que nos puede acompañar prácticamente para toda la vida, ¿ok? Dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de depresión que tenga, ¿vale? Cuando hablamos de etiología nos podemos encontrar con lo siguiente, como en todo tipo de trastorno, ¿cierto? Vamos a tener aquí cierta preponderancia a nivel genético, ¿ok? Si tú vienes de una familia que ha tenido este trastorno a lo largo de su historia, ¿cierto?
una, dos, tres generaciones hacia atrás, ¿cierto? Obviamente lo más probable es que yo voy a tener preponderancia, una predisposición a quizás padecer este tipo de trastorno, ¿ok? Ahora, generalmente esta predisposición se da netamente por el hecho de que las experiencias de vida, los tipos de apego, ¿cierto? Van a definir si esta predisposición se hace latente o no. Y lo que sí sucede es que sí se hace latente porque recordemos que las interacciones, ¿cierto? Sobre todo a nivel de apego, se van repitiendo de generación en generación. ¿Eh? Si tú fuiste criado con un apego, por ejemplo, inseguro ambivalente, lo más probable es que tú tengas interacciones inseguras ambivalentes en tu vida adulta, ¿cierto? Y cuando tú tengas hijos o hijas, lo más probable es que también vas a terminar criando de una forma insegura ambivalente, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, generalmente se repite aquello, ¿ok? Ahora, ¿en qué situaciones obviamente puede ocurrir lo contrario? Cuando la contraparte, ¿cierto? O sea, por ejemplo, un padre que fue criado en seguro ambivalente se junta con una madre, ¿no es cierto? Una pareja que quizás es mucho más segura, ¿ah? Porque recordemos que también esto es dimensional, si bien una persona puede tener mayor preponderancia, un apego seguro, ¿cierto? También va a tener quizás levemente, ¿cierto? Algunos rasgos relacionados con inseguro ambivalente, ¿no es cierto? Y evitativo, pero lo preponderante va a ser lo seguro, ¿ya? Entonces, en este sentido, quizás ahí se podría generar un equilibrio, ¿cierto? Cierta estabilidad. Y claro, se puede dar también que esta persona, este pequeño que fue fruto, ¿no es cierto?, de esta relación en pareja de entre quizás una persona insegura, ambivalente, ¿cierto?, y otra persona con apego seguro, preponderantemente, quizás se genere un equilibrio, ¿cierto? Y quizás esta predisposición no se haga latente, ¿ya? Puede ocurrir también, ¿ok? Pero lo que generalmente ocurre, ¿cierto? Es que este factor genético sumado al tipo de apego, ¿no es cierto? También se termina, ¿no es cierto? Realizando una predisposición o quizás en etapas más avanzadas, ¿no es cierto? Ocurra una situación inesperada y de un alto factor emocional, ¿cierto? Una alta intensidad emocional y claro, obviamente esta predisposición también se haga latente. ¿Ok? Pero desde la genética siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, dependiendo de las otras generaciones, ¿no es cierto?, cierta predisposición, ¿ya? Y eso prácticamente para todos los trastornos. Mucho ojo ahí, ¿ok? Bueno, tenemos también la etiología a partir de lo biológico, ¿cierto? Acá podemos hablar acerca del funcionamiento neuroquímico, ¿ya? Hasta cierto punto igual puede estar un tanto relacionado con lo genético, ¿ah? Una predisposición, ¿no es cierto?, desde el funcionamiento neurofisiológico, y que claro, por ejemplo, acá tenemos lo neuroquímico, que ustedes pueden observar acá, se relaciona con serotonina y noradrenalina, por ejemplo. Ya digo, por ejemplo, porque vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que hay otros neurotransmisores involucrados. Pero sí, principalmente serotonina. ¿Ah? La serotonina, ¿cierto? Es el neurotransmisor que generalmente aparece cuando nosotros socializamos, ¿ah? Cuando hacemos nuestros hobbies y realizamos las actividades que a nosotros nos gustan, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, y aquí me voy a adelantar un poco la parte neurofisiológica, de depresión, vamos a hablar directamente de una disminución, ¿no es cierto?, significativa de los niveles de serotonina en nuestro organismo. ¿Ah? Y ojo, la serotonina también, además de regular nuestro estado anímico y el bienestar, regula todo lo que tiene que ver con la impulsividad, ¿ah? Con la hiperreactividad de la amígdala, por ejemplo. ¿Ok? Si la amígdala recibe las cantidades de serotonina pertinentes, ¿cierto? O va a estar más controlada, sobre todo desde lo que es la impulsividad, la agresividad, la ira, ¿no es cierto? El factor ansioso. ¿Ah? Entonces, como en la depresión está disminuida, ¿cierto? Es la mayoría de las veces, por no decir en todas, lo depresivo va a ir acompañado también con la sintomatología ansiosa. ¿Ok? Y si ustedes se ponen a pensar un poco en pacientes que han tenido o personas que han interactuado con ustedes, lo más probable es que cuando se habla de depresión, ¿cierto? O síntomas depresivos, va a coincidir también con lo ansioso, ¿ya? Palpitaciones, ¿cierto?
nerviosismo, resequedad de la boca, ¿cierto? Y bueno, obviamente todo tiene una explicación. Que también hay una masterclass por ahí, ¿no es cierto?, donde se habla acerca del trastorno ansioso. Que también está el trastorno neurótico. Entonces, va por ahí el tema, la serotonina está disminuida, ¿cierto? Te afecta tu estado anímico por lo mismo y al mismo tiempo también te afecta en el funcionamiento desde lo ansioso, ¿ya? Que es netamente una arista de lo que vamos a ver y de lo que es un trastorno a nivel general. Ya, obviamente hay muchas otras áreas, ¿no es cierto?, que son preponderantes, ¿ok? Y bueno, en este caso también se habla de la noradrenalina, ¿cierto? Que también funciona como neurotransmisor la mayoría de las veces. Puede funcionar como hormona también, ¿ok? Y que en este caso, cuando es neurotransmisor, tiene un factor mucho más positivo, ¿cierto? Y te da la actividad, ¿ah? Como que estés en estado de alerta, pero una alerta necesaria, ¿cierto? Una alerta más positiva. ¿Ah? Entonces, a nivel general, si usted analiza los síntomas depresivos, la persona anda como en embotamiento, ¿cierto? Muchas veces con catatonia, lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? No se quiere mover, ¿cierto? Quiere estar acostada, no tiene el ánimo de hacer las cosas, ¿cierto? Tiene que ver con noradrenalina y dopamina, ¿ah? Que lo vamos a ver de forma más específica adelante. Ajá. Entonces, como estamos viendo la etiología, también a nivel neuroquímico, ¿no es cierto?, ocurre harto de esto, ¿ah? De que hay alteraciones, ¿no es cierto?, en la producción de algunos neurotransmisores que son necesarios para que obviamente estemos en equilibrio, ¿ok? Y por otro lado tenemos el neuroendocrino, ¿cierto? Que sí, va más o menos por la misma línea. Y aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos habla acerca de la alteración del eje hipotalámico hipofisiario adrenal, ¿ya? Bueno, o órgano endocrino, está mucho más generalizado acá, ¿cierto? Que el órgano endocrino puede ser la tiroides también y la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, a nivel general, ¿cierto? La tiroides es una glándula endocrina que produce muchísimas hormonas, ¿cierto? Se producen desregulaciones a nivel hormonal también, ¿cierto? Cuando se está en estado depresivo. Y también en lo que es la glándula suprarrenal, sobre todo lo más notorio en relación a lo que es el cortisol. Ah, es ahí donde se produce el cortisol, ¿cierto? La glándula suprarrenal. ¿Ah? No se produce en el cerebro. Ajá. Y bueno, ustedes yo creo que lo más probable es que han escuchado acerca del cortisol, ¿cierto? Tiene que ver con estado de alerta también, pero que en cantidades excesivas, obviamente ya no es estado de alerta, sino que es exceso de alerta. Ajá, y cuando hablamos de exceso de alerta, ¿cierto? Tenemos síntomas ansiosos, ¿ok? Entonces, lo que ocurre acá, ¿cierto? Es eso. ¿Ah? Por eso es que yo le decía también que lo depresivo, lo más probable es que se va a relacionar también con lo ansioso. ¿Ah? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, esa alteración en el eje hipotalámico hipofisiario adrenal en este caso, ya con la glándula suprarrenal. Porque que igual lo vamos a ver más detalladamente adelante. ¿Ya? Entonces, lo biológico también va a tener desregulación. ¿Ok? Bueno, obviamente lo psicosocial, ya que nosotros como psicólogos, ¿cierto? O especialistas del área de salud mental, siempre vamos a darle esta preponderancia también a lo psicosocial, ¿ah? Partiendo del hecho de que la socialización, ¿cierto? Es un factor protector. Y en este sentido, ¿cierto? Una falta de socialización o no tener las herramientas adecuadas de socialización y que, ojo, se relaciona principalmente con el apego que nosotros vayamos generando, ¿cierto? Con los cuidadores primarios, va a afectar de sobremanera, ¿no es cierto?, el cómo nosotros nos vamos a desenvolver lo más probable en la vida adulta. ¿Ya? Entonces hay mucho que ver ahí también. Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos guiando una psicoterapia, lo que hacemos principalmente, quizás, y dependiendo del caso, ¿ya? Es entregar las herramientas que quizás nos obtuvieran, ¿no es cierto?, sobre todo en esta etapa. ¿Ah? Entonces, tiene muchísimo que ver también, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente también entra aquí todo lo que tenga que ver con historia de vida, ¿cierto? Experiencias de vida. Entonces, tenemos cosas como algunas pérdidas que se pueden haber vivido, ¿no es cierto? La autoestima, ¿ya? Que no por nada tenemos autoestima baja.
Insisto en eso, por algo nosotros llegamos a ese estado emocional también, no es porque sí, ¿ok? Bueno, todo tipo de problemas, ¿cierto? Si viviste alguna situación traumática de por medio, ¿cierto? Ahora cuando hablamos de trauma, lo más probable es que encontremos algo más allá de un trastorno depresivo, algún trastorno de personalidad, ¿no es cierto? Disociativo, psicótico, ¿ah? Ahora, yo igual me estoy yendo a estos traumas que son muy preponderantes, muy fuertes, muy intensos, ¿ok? Entonces, puede haber mucho de aquello también, ¿ok? Bueno, y otras, como por ejemplo, ¿no es cierto? Medicamentos, uso de medicamentos, ¿cierto? Infecciones, enfermedades sistémicas, ¿cierto? También relación con experiencia de vida, ¿ya? Bueno, desde lo que es las infecciones, por eso es muy importante los cuidados, sobre todo en las primeras etapas de vida, sobre todo también cuando puede haber algún tipo de daño neurológico, ¿cierto? Si de repente hay algún tipo de daño neurológico, dependiendo de las zonas que se vean afectadas, obviamente se pueden ver afectadas algunas zonas que tengan que ver con, por ejemplo, la producción de serotonina, ¿ah? O de dopamina, ¿cierto? Entonces, de por sí, si hay una alteración en ese sentido, lo más probable es que te pueda también alterar un tanto el funcionamiento a nivel global y desarrollar síntomas depresivos. Por ejemplo, ¿ya? Y bueno, a cualquier tipo de enfermedad que sea intensa desde lo emocional, ¿cierto? Como un cáncer, ¿cierto? Un VIH, ¿ya? Alzheimer. Entonces, obviamente, lo más probable es que, por lo menos desde lo que es el inicio, el enfrentamiento inicial frente a este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Y que son bien potentes, la verdad, obviamente también van a haber muchos síntomas depresivos, ¿ya? Entonces, a nivel general, ¿no es cierto?, nos encontramos con una etiología que es bien variada, ya desde lo genético, desde lo biológico y desde lo psicosocial, y desde las experiencias de vida también. ¿Ok? Tipo de depresión. Bueno, los tipos principales de depresión incluyen, como dice acá, la depresión mayor y el trastorno depresivo persistente, ¿cierto? Si nosotros hablamos de depresión, vamos a encontrarnos principalmente con aquello. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, tiene depresión, lo más probable es que estemos hablando de uno de estos dos. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia principal? La durabilidad y la intensidad de cada uno. Depresión mayor mucho más intensa, ¿cierto? Y la duración para poder diagnosticarla es mucho menor. ¿Se acuerdan que yo les dije 2 semanas de manera persistente, ¿cierto? Y el trastorno depresivo persistente, ¿no es cierto? También conocido por distimia, es de 2 años. ¿Ah? Y es mucho más funcional, ¿ok? Entonces lo más probable es que quizás incluso el trastorno depresivo persistente tenga una mayor preponderancia que la depresión mayor. ¿Ah? Muchas veces uno escucha, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema del suicidio, que la persona prácticamente no había dado mayores señales, ¿no es cierto? Y se la había visto bien anímicamente. ¿Ok? Ahora, si nosotros entramos ahí un ratito en el tema depresivo, siempre van a haber algún tipo de señal. Que uno no las concientice, ¿cierto? Es otra cosa. Ajá. Pero aunque sea mínima señal desde el discurso, desde hábitos, ¿cierto? Va a haber. Entonces ahí, bueno, hay más clases de suicidio también. Atención ahí a las redes. Uno tiene que estar atento a todo, ¿ok? Pero volviendo acá nuevamente, ¿cierto? Ese es el persistente. Puedes realizar lo más probable de tu vida cotidiana, sí, con cierto malestar, ¿cierto? Pero eres funcional. Y por eso es que de repente la persona, la gente, y de hecho es muy frecuente, ¿no es cierto?, en la distimia, desde la persona que lo padece, lo oculta o no lo concientiza, ¿ok? Y por eso también es muy importante el diagnóstico, ¿ya? Bueno, y otras formas comunes de depresión incluyen, por ejemplo, depresión postparto, un tipo de depresión, ¿no es cierto?, que es muy potente, la verdad, ¿ya? Para una mujer, ¿no es cierto?, llevar eh, lo que sigue a un parto es muy potente, sobre todo en el primer embarazo, ¿cierto? Porque hay muchísimos, muchísimos cambios, entonces ahí le vamos a dar preponderancia, ¿cierto? Pero está el disfórico premenstrual, que aparece todavía en lo que es el DCM5, que claro, también es dirigido a las mujeres,
¿cierto? Que igual lo vamos a analizar, tiene que ver con estos síntomas depresivos, ¿no es cierto? De forma muy intensa, ¿ya? Que van más allá de este cambio hormonal, ¿no es cierto? Que de cierta manera se produce en el periodo previo a, obviamente, a tener este apartado de la menstruación, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a ver también, ¿ok? El afectivo estacional, ¿cierto? Que también se da frecuentemente, ¿no es cierto?, en etapas de invierno, ¿ah? Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, y ahí lo vamos a ver con más detalles, por ejemplo, con menor exposición a la luz solar, por ejemplo. En general, la luz solar te va indicando y te va regulando a nivel general. Los que pudieron estar presentes, igual tenemos la masterclass de trastorno del sueño. Nos pudimos dar cuenta que a nivel general, ¿cierto? El sueño regula prácticamente todo. Entonces el estado de ánimo también se ve regulado por el tema del sueño. ¿Y por qué hago la relación con la luz solar? Porque el sueño también se regula a partir de eso. Cuando la luz solar se va, bueno, uno prende la luz, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Le está dando la información a nuestro organismo, al núcleo supraquiasmático, que está en el hipotálamo, ¿cierto? De que quizás lo más probable es hora de relajarnos un poco, ¿cierto? La previa para dormir, por ejemplo. Y esto regula todo nuestro organismo. Se recibe esta información, oye, está de noche, ¿cierto? Hagamos todo lo que tenemos que hacer para que la persona esté en condiciones de dormir, ¿cierto? Entonces, claro, en general el funcionamiento, ¿no es cierto?, de nuestro organismo va disminuyendo en intensidad, ¿ok? Entonces, lo que yo le estoy comentando aquí, por ejemplo, es un factor, ¿ya? Porque de por sí, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a ver más adelante, el trastorno afectivo estacional tiene otro tipo de factores también, pero tiene mucho que ver con lo que yo le estoy comentando, ¿ok? Y depresión mayor con características psicóticas, muy potente también, de los más complejos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de características psicóticas, lo más probable es que haya un trauma, y muy potente de por sí, ¿ok? Por eso hay escisión del yo, ¿cierto? Y recordemos que estas características psicóticas van relacionadas directamente con el mecanismo de defensa de disociación, ¿cierto? Bueno, que de por sí un mecanismo de defensa muy desadaptativo, ¿cierto? Pero por algo, insisto, por algo se llega, ¿no es cierto?, a utilizar ese mecanismo de defensa. Es cuando es demasiada la intensidad, ¿no es cierto?, de la situación y debo separarla prácticamente de mi realidad. Es la única forma de que yo lo pueda enfrentar y pueda seguir funcionando, si no, no voy a poder seguir funcionando. ¿Ok? Entonces, ahí lo vamos a analizar también. ¿Ok? Bueno, hay algún tipo de test diagnóstico, ¿cierto? Por ejemplo, la escala de presión de Hamilton. Ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver en imagen. Entonces, hay varios síntomas, ¿cierto? De diferentes áreas. Y de forma dimensional tú vas seleccionando, ¿no es cierto?, qué tan presente está en tu día a día. Ya, por ejemplo, ahí tenemos el número uno, ¿cierto?, que habla un poco del humor depresivo. Ya, tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de utilidad. Entonces vas tú enumerando, ¿no es cierto?, desde lo que es directamente ausente, ¿cierto? Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan cómo se siente, con un 1. Estas sensaciones las relata espontáneamente, un 2. Sensaciones no comunicadas verbalmente, expresividad, postura, voz, tendencia, aliento. Cuando tú no la expresas, por ejemplo, y tú le preguntas a un tercero, oye, ¿cómo ve a esta persona? Yo la veo bien. ¿Ah? Y miren, ojo, ahí le dan mayor preponderancia en cuanto a puntaje. Es más grave no expresar, ¿cierto?, a que tú expreses. ¿Ok? Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma espontánea. ¿Ya? Bueno, ahí obviamente ya es prácticamente un llamado de emergencia, de ayuda, ¿cierto? Por eso es que obviamente lo puntúa ahí con la mayor cantidad de puntaje. ¿Ya? Entonces, son preguntas de este tipo, ¿cierto? Que tú vas realizando al paciente y obviamente te va a agrupar en un rango, ¿no es cierto?, con respecto al tema depresivo, ¿ya? Las otras son bien similares, la verdad.
la escala de depresión de Montgomery, cuestionario sobre la salud paciente, ¿cierto? Ese es más clínico, ya es más, por así decirlo, más amplio, ¿cierto? No se basa solamente en lo que es depresivo, ¿ya? Y el inventario de depresión de Beck, ya también, en la misma línea. ¿Ah? Síntomas a nivel general, ¿cierto? Que tú vas enumerando, ¿no es cierto? Dándole un puntaje dependiendo de cuán presente esté en tu vida cotidiana, ¿ya? Esto ayuda, pero obviamente lo más importante es la entrevista clínica, ¿cierto? Si es que es posible entrevistar a un tercero que pueda ser cercano a la persona, obviamente siempre es importante tener aquello, ¿cierto? Porque no me puedo basar al 100%, ¿cierto? No estoy invalidando tampoco, es importante escuchar a la persona en sí, con respecto a sus síntomas, pero tener la visión también de alguien cercano es muy potente porque contrarresta, ¿cierto? Y o reafirma lo que también el mismo paciente te está comentando. ¿Ya? Entonces eso también es muy importante tenerlo en consideración, además de esto de acá. Y el DSM-5, obviamente. Que obviamente eso va a ir dando, ¿no es cierto?, el diagnóstico propiamente tal y las derivaciones pertinentes en el caso de que sea necesario, ¿no es cierto?, incluir psiquiatra, con el tratamiento farmacológico en este caso. ¿Ok? Ya, DSM-5, ¿ok? Esto es lo que nosotros, ¿no es cierto?, al revisarlo nos vamos a encontrar, ¿ya? Van a haber diferentes tipos de trastornos depresivos. Por ejemplo, nos encontramos con este, que no es muy nombrado, la verdad. Trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Okay? ¿Qué es esto? Es una afección en la que los niños o adolescentes experimentan arrebatos frecuentes e intensos de irritabilidad, ira y mal temperamento. Por eso yo les comentaba que en el caso de los más jovencitos, ¿cierto? Y de los niños también, generalmente encontramos la depresión como síntomas de irritabilidad, ¿no es cierto? De mala conducta, oye que anda pesado, oye que anda aislado, ¿cierto? Más que, no se descarta tampoco, ¿ya? Que síntomas depresivos, pues, ¿cierto? El llanto, la tristeza, ¿cierto? Que también pueden ir acompañando, pero quizás son más preponderantes, ¿no es cierto? Los que aparecen acá, ¿ya? Como rabia, enojo. Es un mecanismo de defensa al final, ¿cierto? De una coraza que se está poniendo ese niño o adolescente. ¿Ok? O en el caso de los, insisto, de los niños, lo más probable es que no sabe cómo expresar su tristeza, por ejemplo. Generalmente cuando encontramos esos síntomas, la tristeza también va a estar detrás. Es una forma, ¿no es cierto?, poco adecuada, no adecuada de expresar la tristeza. ¿Ok? Los jóvenes tienen problemas considerables en el hogar, la escuela y a menudo con sus compañeros. ¿Okay? Entonces se vuelven disruptivos, de hecho, de regulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Okay? Se vuelven rebeldes, ¿cierto? Una mala interacción con sus compañeros en el colegio, por ejemplo. Pero todo va a tener detrás, o estas conductas van a tener, ¿no es cierto?, una explicación, detrás de lo que es un estado depresivo. Una rabia por una situación que le causó mucha tristeza, por ejemplo. En este tipo de situaciones también vamos a tener mecanismos de defensa como por ejemplo el desplazamiento. El desplazamiento tiene que ver con el mecanismo de defensa donde no puedo expresar mis emociones frente a la situación. Por más que yo lo intente, no puedo. Y lo más probable es que voy a tener que irlo a expresar a otro lado, en otro contexto, ¿cierto? Entonces, se da mucho este mecanismo de defensa, por ejemplo, en este trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Ok? Criterios diagnósticos, ¿cierto? A accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, por ejemplo, rabietas verbales. Y O con el comportamiento, por ejemplo, agresión física a personas o propiedad, cuya intensidad y duración son desproporcionadas a la situación o provocación. ¿Ya? Entonces, es, como dije anteriormente, un trastorno donde hay un tema depresivo de por medio, ¿cierto? Y que obviamente no se refleja directamente con aquello, sino que con conductas de ira, o que obviamente tengan que ver con cólera, como dice acá, ¿no es cierto?, de manera verbal o comportamental, ¿ya? Y que son desproporcionadas en cuanto a la intensidad y de la provocación, ¿no es cierto?, de lo que lo generó, ¿ok? Ese es el criterio A, y que ya nos define muchísimo lo que tiene que ver con este trastorno de regulación instructiva del estado de ánimo. B, los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo, ¿cierto?
más rabia, o no sé, por ejemplo, ver un niño pequeño de 5 años, ¿no es cierto?, golpeando intensamente una pared, ¿no es cierto?, demasiado fuerte, dejando prácticamente la pared dañada. Ajá, no concuerda con el grado de desarrollo, que es mucho más irascible, ¿ok? Eh, o en la misma línea, si por ejemplo un niño de 5 años que aún con un abrazo tú lo puedes contener, este niño no quiere abrazos, ¿cierto? Y directamente te agrede. ¿Ah? Obviamente no va acorde con el grado de desarrollo, ¿ok? Y bueno, insisto, por algo llega aquello también, ¿ok? Que no hay que perderlo de vista. Los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. Ahí tenemos obviamente un criterio desde lo que es la temporalidad, ¿cierto? Promedio 3 veces por semana, ¿ya? Prácticamente, sí, casi la mitad de la semana se produce. ¿Ok? Entonces igual se tiene que producir harto, igual para hablar de trastorno. ¿Ah? Recordemos eso, si no hablamos directamente con rasgos disruptivos o depresivos, ¿cierto? Un cuadro, un episodio. ¿Ah? Pero para hablar de trastorno, 3 o más veces a la semana, ¿ya? El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable, irascible, la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas, los padres, los maestros, los compañeros, ¿cierto? Entonces, por eso aquí también viene un poco más al caso y de hecho, sobre todo cuando se trabaja en infantos juveniles, es muy importante, ¿no es cierto? La información que uno obtenga de un adulto, ya sobre todo ahí. Lo que es la terapia, ¿no es cierto? La atención a adultos también es importante. ¿Ah? Quizá un poco menos en relación a lo que es infanto juvenil, ya, porque ahí sí que tienes que tener, ¿no es cierto?, de partida, al ser menor de edad, a un adulto responsable, ¿cierto? O sea, por sí tienes que sacar información de ahí. Y obviamente también es preponderante, ¿no es cierto?, para que se complete la información. ¿Ah? No sea netamente la visión que tiene el niño, el adolescente y el adulto también. ¿Ok? Entonces, lo mismo, la cólera, ya por sobre todo las cosas muy persistentes. ¿Ok? Los criterios A y D han estado presentes durante 12 o más meses. Es importante también aquello, ¿eh? Por 12 o más meses. El tema de la cólera, las conductas irascibles que ha tenido, ¿no es cierto? 12 o más meses. Ahora, ustedes se preguntarán, pero si ya lleva, no sé, 6 meses y cumple con los 3 o más veces por semana, ¿cierto? También obviamente uno utiliza el criterio diagnóstico, ¿ya? Y ahora recordemos que también no es por quitarle importancia al tema del diagnóstico, ¿cierto? Pero es netamente una etiqueta, porque los síntomas van a estar. Ajá, y de por sí yo los tengo que trabajar. ¿Ah? Lleve los 12 meses, lleve 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Los síntomas van a estar ahí, ¿ok? Y por lo tanto también se trabaja. ¿Ah? Em, criterios A y D están presentes al menos en 2 de 3 contextos, ¿cierto? Es decir, en casa, en la escuela, con los compañeros. Y son graves al menos en uno de ellos, ¿ok? Entonces, a nivel general, ¿no es cierto? Debes estar presente por lo menos en 2 de estos 3 contextos, ¿no? Que te los dan acá, ¿ok? Casa, escuela y compañeros. ¿Ah? Ahora, compañeros en el sentido de la parte más social. ¿Ah? Ustedes dirán, pero si en la escuela tiene compañeros, sí, parte de. Pero fuera de la escuela. ¿Ah? Compañeros, o los mismos compañeros, pero en otro contexto, ¿cierto? O directamente el vecino, ¿no es cierto? El amigo, por fuera, ¿ya? Que tenga este problema de ira. Si al final el trastorno de regulación instructiva del estado de ánimo es ira, ¿no es cierto? Rabia, irritabilidad, ¿no es cierto? Pero que tiene una base emocional, ¿ya? El primer diagnóstico, no sé, debe hacer antes de los 6 años o después de los 18, ¿cierto? Un trastorno que a nivel general se diagnostica en adolescentes y niños, ¿no? No es del neurodesarrollo, pero en cuanto al rango etario, coincide muchísimo. ¿Ah? Antes de los 18, ¿no es cierto? Y posterior a los 6 años. ¿Ok? Bueno, el neurodesarrollo hay varios que es antes de los 6 también. ¿Ya? Entonces, ahí también hay otra diferencia, una comparativa nomás a lo que yo estaba haciendo ahora. Ajá. Pero sí, es un diagnóstico, ¿no es cierto?, de los infantos juveniles, planteémoslo de esa manera. ¿Ok? Por la historia o la observación, los criterios A y E comienzan antes de los 10 años, ¿cierto? ¿Cuál es la cólera, la rabia, ¿cierto?
Bueno, y la igual, pues, que están presentes 12 o más meses, ¿ok? Entonces, antes de los 10 años. ¿Ah? Y nunca había un periodo bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿ya? Entonces, netamente descartar episodios maníacos o hipomaníacos, ¿ya? O en el peor de los casos, ¿no es cierto?, que no sea más de un día, ¿ah? Entonces, netamente esto se realiza para descartar tema de bipolaridad. Recordemos que la bipolaridad, ¿no es cierto?, tiene episodios maníacos o hipomaníacos. ¿Ah? Bipolaridad tipo 1, tipo 2. Bueno, hay otra masterclass acerca de esa temática. ¿Ok? Entonces, cumpliendo, ¿no es cierto?, cada uno de estos criterios diagnósticos, ya vamos avanzando en el trastorno y el diagnóstico propiamente tal del trastorno de regulación instructiva del estado ahí. ¿Ok? Bueno, y de hecho, ese es el diagnóstico. Ya, perfecto. Trastorno depresivo mayor, que lo decíamos anteriormente, ¿cierto? Es de los más preponderantes cuando nos hablamos de depresión. ¿Ah? Es quizás uno de los más invalidantes, ¿ah? Mucho ojo ahí. La tristeza, ¿no es cierto? Los síntomas son muchísimo más intensos, ¿cierto? Y lo más probable es que te afecte en tu vida cotidiana. Es cuando tú, por ejemplo, no tienes las ganas de levantarte y te quedas acostado o acostado todo el día, ¿cierto? Pero es que no puedo, no puedo, y ahí hay un tema desde lo cognitivo también, ¿cierto? Que se ve acompañado también desde lo neurofisiológico, ¿cierto? Entonces, es esta depresión, comillas, fulminante, que te toma fuerte y prácticamente no quieres hacer nada, ¿cierto? Bueno, es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, ¿cierto? No quiere hacer nada, está muy triste, ¿cierto? Mucho de pensamiento autodestructivo, muchas veces muy relacionado con el tema suicida, ¿cierto? Entonces, mucho ojo, ¿no es cierto?, con el trastorno de depresión mayor. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Entonces, obviamente, te va a afectar a nivel físico, ¿no es cierto? A nivel emocional, ¿ya? Y bueno, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con cognitivo-conductual, desde los sentimientos, pensamientos, ¿cierto? Bueno, primero pensamiento, después sentimiento, y emociones. Emociones y de ahí sentimiento, ¿cierto? En ese orden. Y obviamente esto también comportamiento. Entonces, sobre todo los que trabajamos, me incluyo con lo que es la corriente cognitivo-conductual, tiene muchísimo de eso y todos los trastornos prácticamente tienen esta área. ¿Qué pensaste, no es cierto? Y ojo, que lo que pensaste que fue negativo te generó una emoción, mira, que no es ni negativa ni positiva, sino que te estaba informando algo. Eso es muy importante, haciendo paréntesis, el tema de que las emociones no tienen, hay una etiqueta, ¿no es cierto? ¿Es buena o una etiqueta de que es mala? Solamente es una información que se te está entregando. Y sobre todo la información que te genera una sensación desagradable. Oye, préstale atención, te está diciendo algo. Por algo estás sintiendo, ¿no es cierto?, eso desagradable. No es porque sí nomás. ¿Ok? Y es ahí donde tenemos que buscar la solución. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Es como el tema de la funcionalidad del dolor. Si no hubiera dolor, ¿cierto? Físico, ¿cierto? No te darías cuenta que tienes una lesión, ¿cierto? Por algo te está diciendo, si el cuerpo humano, ¿no es cierto?, es creado de esa manera, es inteligente, ¿ok? Oye, pero ¿por qué tengo que sentir estos dolores, ¿cierto? Porque algo no está funcionando bien y te está diciendo, oye, busca una solución. A nivel emocional es lo mismo. Entonces, si yo siento un malestar emocional, oye, ¿por qué siento este malestar emocional? Porque te está diciendo que algo hay que cambiar. Yo siempre lo comento al paciente, por ejemplo, eso está avisando que tienes que generar un cambio, ¿cierto? Ajustes o directamente soltar la situación, eliminarla. Entonces, el tema del trastorno depresivo tiene mucho de aquí también. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Los siguientes. Criterio 5 más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es, 1, estado de ánimo deprimido, o 2, pérdida de interés o de placer. ¿Ya? Entonces, son las dos principales características. Pérdida, o sea, perdón,
primero el estado de ánimo deprimido, ¿cierto? Y número 2, pérdida de interés o de placer, que tiene que ver con el tema motivacional y que tú prácticamente no te levantas de la cama, ¿ok? Entonces son 5 síntomas más durante 2 semanas, de forma intensa, ¿ok? Nota, no incluye síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección. ¿Ya? Generalmente igual te va a aparecer esto, de que si es atribuible a otra afección médica, la otra afección médica es la que está generando un trastorno. Ya, por lo menos lo siento. ¿Ok? Ya, uno, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. ¿Ah? Se siente triste, se siente vacío, sin esperanza, ¿no es cierto? O de la observación por parte de otra persona. Por eso yo lo decía, no es descartable y es mucho mejor tener la visión de otra persona también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se le ve llorando, lloroso, ¿ya? Y bueno, en el caso de los adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable. ¿Ah? Así como hablamos del trastorno de desregulación del estado de ánimo, disruptiva del estado de ánimo, ¿cierto? También, dentro de lo que es depresión mayor, puede haber síntomas aquí. ¿Ah? Entonces, mucho ojo también. ¿Ok? Ahora, para diferenciarlos, si es muy fulminante el cambio, ¿cierto? Muy intenso, nos vamos a ir quizás más por una depresión mayor en el caso de los adolescentes y niños, más que un trastorno disruptivo del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, tenemos ahí uno de los factores, ¿no es cierto? Ya está 3 veces por semana aproximadamente, ¿cierto? Y también teníamos el de los 12 meses. ¿Ah? Entonces, es un tema que tiene que estar mucho más tiempo presente para poder hablar de aquello también. ¿Ok? Entonces, si está en las 2 semanas muy intenso, quizás nos vamos a ir un poco más hacia lo que es el trastorno de depresión mayor. ¿Ya? Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende la información subjetiva o de la observación. Yo antes era activo, ¿cierto? Salía a compartir con mis amigos, jugaba a la pelota, hacía muchos deportes, ¿cierto? Y de eso ahora que no queda prácticamente nada, ¿ya? Entonces, hay una disminución considerable, ¿no es cierto?, del interés y también por el placer de realizar la actividad, ¿no es cierto?, que antes sí realizar, ¿ya? 3, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. ¿Ah? Por ejemplo, modificación de más del 5% del peso corporal en un mes, hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? O disminución o aumento del apetito casi todos los días, ¿ok? Entonces, ojo, ¿ah? Es un criterio diagnóstico también, el tema de la alimentación, del peso, ¿ok? Entonces, para que lo vayamos considerando, ¿ah? Ahí se habla, ¿no es cierto?, de pérdida o aumento de más del 5% del peso corporal. Y esto de acá responde también al cambio que, o a la desregulación, ¿no es cierto?, que se produce a nivel neurofisiológico. Por algo te da más hambre también. ¿Ah? Te da más hambre porque, por ejemplo, eh, desde la neurofisiología, ¿cierto? Estar frente a una situación de peligro, ¿cierto? Le da una orden a nuestro organismo de que tiene que haber mucha glucosa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si estás constantemente en una situación de peligro que puede ser real o imaginaria, oye, necesito glucosa. ¿Ah? Oye, necesito comer para tener glucosa. ¿Ah? Entonces, te va a dar esa sensación de ansiedad, de pegarte unos atracones, ¿cierto? Porque también a nivel corporal tú le estás diciendo que hay peligro y necesitamos tener reserva. ¿Ah? La grasa, el tejido adiposo que nosotros tenemos, en teoría es una reserva energética, ¿ok? Y que obviamente está desde la supervivencia programado para aquello. Las desregulaciones a nivel general, ¿no es cierto? Es lo que genera, ¿no es cierto?, todas las problemáticas. ¿Ah? Como por ejemplo en este caso, en relación al tejido adiposo, obesidad, ¿cierto? Demasiada reserva de energía. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, el criterio diagnóstico número 3, ¿cierto? Bueno, el criterio A, ¿ya? Que son más relacionados con la sintomatología, aumento o baja de peso de más del 5%. ¿Ok? Bueno, y en los niños, el fracaso para el aumento de peso esperado, que generalmente serían más flacos, más delgados. ¿Ok? Igual no se descarta el tema de que suban de peso, ¿ah? Sobre todo en etapa adolescente. ¿Ok?
4, insomnio o hipersomnia casi todos los días. Recordemos que estás en estado de alerta. ¿Ah? Si estás en una hiperalerta, lo más probable es que va a tener insomnio, ¿cierto? No vas a poder dormir. ¿Ah? Y tu organismo va a estar en alerta, entonces va a decir, oye, no produzcas melatonina porque tengo que estar en alerta. Hay un peligro ahí, ¿cómo va a estar durmiendo? ¿Ah? Y bueno, hipersomnia también, sobre todo hacia el otro lado, la otra arista, ¿cierto? Que tiene que ver con este estado de que no tengo motivación, no quiero hacer nada, ¿cierto? Dormir poco, dormir mucho, algo sucede. ¿Ok? Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de lentecimiento. ¿Ya? Volvemos a lo mismo, importante ver la observación de otros. Bueno, ahí por ejemplo, si es un joven, un niño, ¿cierto? Se puede pedir un informe al colegio. ¿Ya? Bueno, y obviamente ahí vas a tener la visión del padre o de la madre, ¿cierto? Bueno, los adultos ahí es un poco más complejo, pero que lo acompañen. Puede ser la pareja, puede ser la mamá, papá, incluso un amigo, una amiga, ¿cierto? Para que obviamente, sobre todo en las primeras sesiones, o en la primera sesión, o la segunda, ajá, puedas tener también, ¿no es cierto?, esta visión subjetiva, o quizás más objetivante, ¿no es cierto?, desde la otra vereda, desde un tercero, ¿ok? Entonces, o hay agitación, andas muy acelerado, ¿cierto? O muy lento. ¿Ah? Como ustedes pueden ver, se va hacia un lado o hacia otro, pero de forma extrema. ¿Ah? Fatiga o pérdida de energía casi todos los días, ¿cierto? Andan más cansados de por sí. ¿Ok? Y bueno, descarta el tema de maníaco y hipomaníaco. ¿Ah? Por eso es que se va más hacia esta otra línea, ¿cierto? Que es el cansancio. Sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada, ¿no es cierto? Desde lo que es los pensamientos, que puede ser delirante. ¿Ah? Cuando hablamos de delirante rígido, full rígido, ¿cierto? Tú le puedes mostrar toda la evidencia, ¿no es cierto?, de que eso no es así. Pero como es un delirio, no, eso es así. ¿Ya? Bueno, el tema depresivo, no, no sirvo para nada. No tengo la habilidad. Nadie quiere estar conmigo, ¿cierto? Pensamiento es autodestructivo. Bueno, casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. ¿Ya? Es prácticamente un patrón conductual. ¿Ok? 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. También te va a afectar a nivel cognitivo, ¿cierto? A nivel cerebral, la corteza prefrontal tiene quizás la mayor preponderancia en lo que es este tipo de funciones, sobre todo de las funciones ejecutivas. Y claro, al estar hiperreactiva la amígdala, ¿cierto? No llegar la serotonina necesaria, la dopamina necesaria, no la adrenalina necesaria, vas a tener dificultades para concentrar también. ¿Ah? Un cerebro que está así, estresado, ¿cierto? No te va a aprender, no va a pensar, no va a poder memorizar, no va a poder prestar atención. ¿Ok? Entonces también hay una disminución, ¿no es cierto?, de la capacidad cognitiva. ¿Ok? Y 9, pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado. Bueno, intento de suicidio también, ¿ya? Y o un plan específico para llevarlo a cabo. ¿Ya? Puede como no puede estar también, ¿ok? Entonces, está como criterio diagnóstico, por eso es que yo le decía, ¿no es cierto?, que puede estar relacionado con suicidio, ¿ya? 5 más, ¿cierto? Y ya cumplimos con el criterio, ¿ok? B, los síntomas causan, bueno, que tu vida cotidiana la puedes llevar a cabo desde lo social, laboral y otras áreas importantes, ¿cierto? Te afecta en tu vida cotidiana. C, el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica, ¿ya? Y los criterios A y C constituyen un episodio de presión mayor, ¿ok? Un episodio. ¿Ah? Que están los síntomas y está directamente, ¿no es cierto?, que no se atribuyan a un tema de lo que es una sustancia o de reflexión médica. Y bueno, ¿qué es lo que no está en ese caso? Y por eso ese episodio que te afecte en tu vida cotidiana. ¿Ya? Es muy preponderante llegar aquí, ¿no es cierto? Porque si no hay episodio, no. ¿Ah? No es por restarle importancia, igual obviamente se tiene que trabajar y algo le sucede a la persona. Pero en cuanto a intensidad, ¿no es cierto? Menor. ¿Ya? La respuesta a una pérdida significativa, por ejemplo, duelo, ruina económica, pérdidas debido a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave,
pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso, que figuran en el criterio A, y pueden simular un episodio depresivo, ¿ya? Pero ojo, atribuible a esa pérdida, ¿ok? Por lo tanto, no estamos hablando de un trastorno, ¿no? Quizá un episodio, por esa situación de pérdida, ¿cierto? Pero tampoco se descarta que pueda evolucionar o involucionar, ¿no es cierto? Porque se va volviendo más grave. Una pérdida, ¿ya? Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa, ¿ya? O viceversa, ¿cierto? Ya, ok, tenemos el duelo, ¿cierto? Pero si son muy intensos, también puede ser síntoma depresivo. ¿Ah? Entonces ahí uno apela un poco al criterio del evaluador, el criterio clínico, del especialista, ¿ok? Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida, ¿ya? Así que puede ir el criterio sea descartar la depresión, ¿cierto? O atribuir la depresión también, ¿ok? D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Ya? Tienes que hacer el diagnóstico diferencial principalmente con los trastornos psicóticos. ¿Ok? Todo lo que aparece ahí, ¿no es cierto?, pertenecen a la categoría diagnóstica aquella. ¿Ya? Si aparece algo, te vas hacia ese criterio diagnóstico, ¿no es cierto? Y descartas lo de acá, ¿ya? Bueno, y también van a tener especificadores. Quizás, no sé, esquizoafectivo. Bueno, el esquizoafectivo de por sí ya es un tema depresivo, pero esquizofreniforme con características depresivas, por ejemplo, ¿ya? Nunca había un episodio maníaco o hipomaníaco, ya descartando un poco lo que es el trastorno bipolar, ¿ya? Nunca ha habido, ¿ok? Esta exclusión nos aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir al efecto fisiológico de otra afección médica. ¿Por qué? Porque son atribuibles a la sustancia, obviamente. Ajá, no es porque se dio no, ¿cierto? Porque hay una sustancia en tu organismo o hay una afección médica que lo quiere. ¿Ok? Bueno, se especifica, ¿no es cierto?, la gravedad, ¿ya? Leve, moderado, grave, ¿cierto? Puede ser con características psicóticas también. ¿Ah? En remisión parcial, total o no específica, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden observar también que aparece la página, ya no quise poner esto porque si no va a estar puro depresión mayor. Pero si ustedes van al DSM-5 se van a encontrar el criterio diagnóstico de cada uno de ellos, ¿cierto? Y también tú especificas si es un episodio único o un episodio recurrente, ¿cierto? Episodio único, la primera vez, ¿cierto? Y el recurrente, ¿no es cierto? Ya es una segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿ya? Entonces también aparece ahí para especificarlo, ¿ok? Y además también aparecen especificadores en relación a las características. Ya puede ser con ansiedad, características mixtas, características melancólicas, atípicas, psicóticas congruentes con el estado de ánimo, no congruentes con el estado de ánimo, ¿no es cierto? Con catatonia, con inicio en el periparto o con patrón estacional. Ya lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. ¿Ya? Bueno, y también aparecían las páginas ahí, para que uno revise los criterios diagnósticos. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos con el especificador de angustia o ansiedad, ¿cierto? Los pacientes se sienten tensos e inusualmente inquietos, tienen dificultad para concentrarse porque se preocupan o tienen miedo de que algo terrible le pueda suceder, o sienten que pueden perder el control de sí mismos. ¿Ok? Entonces, lisa y llanamente, esta depresión también tiene muy marcados los síntomas ansiosos. Rumiación del pensamiento, ¿cierto? La baja autoestima te ronda frecuentemente, ¿cierto? Catastrofismo, ¿ya? Entonces, es por ahí, ¿no es cierto?, este especificador de angustia o ansiedad, ¿ok? También nos podemos encontrar que pueden existir características mixtas, ¿ya? Los pacientes también tienen algunos síntomas
maníacos, ¿ya? O hipomaníacos. Por ejemplo, estado de ánimo elevado, grandiosidad, mayor locuacidad de lo habitual, fuga de ideas, disminución del sueño. ¿Ok? Los pacientes que tienen este tipo de depresión pueden desarrollar trastorno bipolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia acá? Que si bien hay síntomas maníacos o hipomaníacos, ¿cierto? No cumplen al 100%, ¿no es cierto?, con todos los síntomas para hablar de un episodio maníaco hipomaníaco. ¿Cómo eso lo compruebo? Voy al diagnóstico, ¿no es cierto?, de lo que es el trastorno bipolar. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que puede existir acá, ¿no es cierto?, estas características maníaco o hipomaníacas, ¿cierto? Pero no en su totalidad. ¿Ya? Entonces netamente puedo hablar de un trastorno depresivo mayor con características mixtas. ¿Ok? Melancolía. Los pacientes han perdido el placer en casi todas las actividades, o no responden a estímulos habitualmente placenteros, pueden sentirse abatidos, desesperanzados, sentir culpa excesiva o inapropiada, despertarse temprano en la mañana, presentar marcado retraso o agitación psicomotriz y anorexia o pérdida de peso significativas. ¿Ya? Entonces, cuando tienen características melancólicas, ¿cierto? Es cuando es más marcado lo que socialmente es conocido como depresión, ¿ya? Lo que decíamos anteriormente, que no te quieras levantar, ¿cierto? Que no quieras hacer lo que hacías antes, ¿cierto? Que estás abatido, estás triste, desesperanzado, ¿cierto? Todas esas características, cuando son bien marcadas, se especifican acá, con características melancólicas, ¿ok? Atípico. El estado de ánimo de los pacientes mejora temporalmente en respuesta a acontecimientos positivos, por ejemplo, la visita de los hijos. También presentan dos de los siguientes síntomas: reacción exagerada a la crítica o el rechazo percibido, sensación de parálisis. O aplomado, una sensación de pesadez por lo general de las extremidades, aumento de peso, aumento del apetito e hipersomnio. ¿Ya? Entonces, a nivel general, el atípico es que la depresión desaparece por algunos momentos. ¿Ah? Eso es lo que de cierta manera quieren evidenciar acá. ¿Ok? Entonces, desaparece sobre todo cuando hay una situación que lo hace desaparecer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí habla de la visita a los hijos. ¿Ah? Si, por ejemplo, quizá voy a exagerarlo un poco para que se entienda. Voy a hacer una caricatura. Si, por ejemplo, los hijos vienen 1 o 2 meses, el síntoma depresivo desaparece. Ajá. Y se van los niños, ¿no es cierto? Y lo más probable es que vuelva a lo mismo que estaba sucediendo. ¿Ah? Ahora ustedes dirán, pero sí, es normal. No está dentro de la normalidad, porque, por ejemplo, cuando tú tienes un trastorno depresivo mayor con características melancólicas, vengan o no vengan tu hijo, ¿no es cierto? Tú también vas a estar, ¿no es cierto?, en esas características melancólicas. ¿Ah? Quizá un poco más atenuado, ¿cierto? Pero no que directamente desaparezca. ¿Ok? Entonces, por eso es especificador, ¿no es cierto?, de características típicas. ¿Ah? Que lo más probable es que desaparezcan, ¿no es cierto?, considerablemente cuando hay una situación que sí lo merite, ¿cierto? Atípico. ¿Ok? Después vuelve. ¿Ah? Por eso también es atípico, porque uno dice, oye, te sanaste o estás en revisión total, llevándolo a términos más de psicología. Sí, parece que sí. Y bueno, saca nuevamente la situación y vuelve prácticamente lo mismo. ¿Ok? Es como una especie de remisión total, pero que no es así. Ajá. Ya, características psicóticas. Ya su nombre lo dice, ¿cierto? Los pacientes tienen delirio y o alucinaciones. ¿Ah? Ojo, que lo psicótico también es delirio. ¿Ah? Si ustedes van al DSM-5 y van a los criterios diagnósticos, ¿no es cierto?, y van a los trastornos psicóticos, se van a encontrar que también los delirios, ¿cierto?, son parte de ellos. No solamente las alucinaciones, que pueden ser auditivas, visuales, ¿ah? Sino que ideas rígidas de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Delirio. Es considerado también. ¿Ya? De hecho, hay un trastorno delirante. ¿Ah? Ahí para que lo revisen. Bueno, y hay una masterclass de aquí. Las ideas delirantes suelen relacionarse con haber cometido pecados o crímenes imperdonables, albergar trastornos incurables o vergonzosos, ser perseguidos. ¿No? Ese tipo de delirios pueden ocurrir. ¿Ok?
Las alucinaciones pueden ser auditivas, por ejemplo, oír voces acusatorias, condenatorias o visuales. Cuando solo se describen voces, deben considerarse cuidadosamente si estas representan verdaderas alucinaciones. ¿Ok? Entonces, aparece eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es especificador y no es preponderante? Porque lo más preponderante es el estado más depresivo. ¿Cierto? Ahora, si quizás lo psicótico es lo más preponderante y aparece con mayor fuerza, ¿cierto? Y con mayor intensidad, y las características de estos psicóticos es directamente depresiva, ¿no es cierto? Es preponderante lo psicótico, ¿cierto? Y lo depresivo, ¿no es cierto?, como algo más secundario. Por ejemplo, un trastorno esquizoafectivo, ¿ya? Ya no va a ser un trastorno depresivo mayor con características psicóticas, va a ser un trastorno esquizoafectivo, ¿ok? Entonces va a depender de lo que es más preponderante en este caso. Ya, depresión mayor catatónica también, características de catatonia. Los pacientes presentan retraso psicomotor intenso, participan excesivamente en una actividad sin sentido y o se retraen. Algunos pacientes gesticulan o imitan el habla, ecolalia, y o el movimiento, ecopraxia. ¿Ya? Entonces lo catatónico generalmente se relaciona con un parálisis. No te mueves prácticamente. ¿Ya? Y bueno, puede haber estas características que aparecen por acá, ¿no es cierto? Como la ecolalia, imitar lo que la otra persona está diciendo, ¿cierto? O la ecopraxia, ¿ya? Imitar lo que la otra persona está realizando, ¿ya? Sin mayor sentido, solamente con la finalidad de imitar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, las características catatónicas, ¿ya? Que prácticamente no te mueven, ¿ok? Inicio en el periparto, ¿no es cierto? El inicio durante el embarazo o dentro de las 4 semanas después del parto, ya puede identificarse características psicóticas, inclusive puede llegar a eso, ¿cierto? Recordemos que eso se da, eso sí, cuando la emocionalidad es muy intensa. Lo más probable es haber sufrido alguna situación traumática, ¿ya? El infanticidio se asocia a menudo con episodios psicóticos que implican alucinaciones de comando para matar al bebé o ideas delirantes de que el niño está poseído, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? También estos episodios psicóticos pueden tener mucho de aquí, ¿ah? Y de hecho, la depresión postparto también hay que poner mucho ojo porque pueden aparecer, ¿no es cierto?, delirios, o por lo menos en el pensamiento de ideación suicida de parte de la madre hacia sí misma, ¿no es cierto? O contra el bebé también. ¿Ah? Ahora, estamos hablando obviamente en situaciones extremas, ¿ya? Pero no es descartable, ¿ok? Bueno, ahí por ejemplo también habla de ideas delirantes, el niño está poseído, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, mucho ojo, lo vamos a ver más ratito también. Y el patrón estacional, ya los episodios ocurren en un momento determinado del año, con mayor frecuencia en otoño o en invierno, ¿cierto? Cuando ya hay menos luz solar. ¿Ah? Llueve, ¿cierto? Bueno, en general, si uno analiza, incluso uno le puede generar, ¿no es cierto?, como esta melancolía, la lluvia, estar encerrado, ¿cierto? Entonces, claro, quienes quizás tienen mayor preponderancia hacia lo depresivo, también les va a afectar, ¿ok? De forma específica, ajá, trastorno afectivo estacional. Se refiere a un tipo de depresión que ocurre en cierta época del año, generalmente en el invierno, ¿cierto? O en el otoño. Puede comenzar durante los años de la adolescencia o la adultez, ¿cierto? Generalmente los trastornos de este tipo, los que son más neuróticos, tienen ese inicio más adolescente, ¿ya? Ya desde la adolescencia se nota, ¿no es cierto?, un niño, un adolescente, ¿cierto?, que tiene características más depresivas. ¿Ah? Y muchas veces uno lo ve desde su apariencia, ¿cierto?, física, desde lo que es pertenecer a ciertos grupos, ¿ah? O bueno, que antiguamente se llamaban tribus urbanas o algo parecido, ¿cierto? Algo te dice también, ¿ok? Y que obviamente lo va a acompañar en la adultez, ¿cierto? Puede procesarlo en la adolescencia como no puede procesarlo. Lo más probable es que de eso va a depender también la intensidad de cómo lo acompaña la adultez, ¿ok? Ocurre con más frecuencia en las mujeres que los hombres, ¿cierto? Los síntomas generalmente se intensifican de manera lenta a finales del otoño y en meses del invierno. En algunas ocasiones se puede convertir en una depresión prolongada, ¿ya? Entonces, de por sí, las características de estar dentro de este tipo de estaciones del año, ¿cierto?, te pueden, comillas, colaborar a que, obviamente, tú padezcas este tipo de trastorno,
¿ya? Lo que le decía anteriormente. Menor movimiento, mayor encierro, menor cantidad de luz solar, ¿cierto? Mayor cantidad de sueño, ¿cierto? Bueno, en general sumas todo, menor motivación, ¿cierto? Mayor cantidad de ocio, lo más probable, mayor posibilidad de pensamiento autodestructivo, ¿cierto? De sentirme inútil, ¿ya? Entonces, tenemos mucho de aquí, ¿ok? Y se relaciona mucho con la estación. ¿Ah? No es como en verano que dan ganas de salir, ciertos días hermosos afuera, calorcito, ¿cierto? Entonces, en invierno es todo lo contrario, ¿ya? Y si tienes preponderancia a lo depresivo, te va a afectar, ¿ok? Posparto, depresión de moderada e intensa en una mujer después de que ha dado a luz y se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde. ¿Mm? Mucho ojo con eso, ¿ya? ¿Ok? Puede darse de forma inmediata, dentro de las 4 semanas, ¿no es cierto? O hasta el año después. ¿Ah? Entonces puede ser que la mujer haya pasado bien las primeras semanas, que de por sí igual, ahí lo vamos a ver acá, hay un periodo, ¿no es cierto?, sobre todo en las primeras 2 semanas que puede darse esto también, pero se va quitando de forma espontánea. ¿Ah? Y bueno, no sé, 8 o 10 meses después, ¿no es cierto?, todavía no me adapto, puede ser parte de una depresión postparto también. ¿Ok? La mayor parte del tiempo ocurre dentro de los primeros 3 meses después del parto, ¿cierto? Es un promedio, ya, pero insisto, no se descarta hasta después del año o hasta el año, ¿cierto? Los cambios, los niveles hormonales durante y después del embarazo pueden afectar el estado anímico de una mujer. Partiendo de esto, ¿cierto? El estado anímico se puede ver afectado, ¿no es cierto?, por los cambios hormonales, ¿ya? Bueno, y todo lo que rodea esa situación, ¿ok? Cambios en el cuerpo a raíz del embarazo, por ejemplo, ¿cierto? Es una temática, ¿ah? Que afecta la autoestima, ¿cierto? Afecta todo lo que tiene que ver con la comodidad con el cuerpo, ¿no es cierto?, de parte de la mujer también. ¿Ah? Cambio en las relaciones laborales y sociales, ¿cierto? Ahora ya no solamente voy a trabajar, sino que también estoy pensando en dónde dejar a mi hijo o hija, ¿cierto? Que todo, si uno llega a una reflexión acerca de eso, ¿no es cierto? Un sistema, ajá, que te tiene todo el día trabajando, ¿cierto? Y prácticamente otras personas criando los hijos. ¿Ah? Algunos plantean por ahí que estamos en un sistema donde nosotros tenemos hijos para que otros los críen, ¿cierto? Y es una realidad. ¿Ah? E inclusive va mucho más allá de las ganas que yo tenga de estar con mi hijo porque tengo que estar 10 horas afuera en el trabajo o más, ¿cierto? Entonces, hay mucho de esto y sumémosle, sobre todo, depresión postparto, mayor posibilidad de que se dé el primer embarazo, ¿cierto? Porque pasas de ser una persona, no sé, soltera, que tenía libertades, ¿cierto? A una persona que ahora ya tiene una pequeña de responsabilidad, ¿cierto? Y claro, obviamente esto va a cambiar toda la dinámica que tú venías teniendo. ¿Ah? Es un tema sistémico. Si tú sacas a alguien del sistema, ¿no es cierto? O agregas a alguien del sistema, de por sí va a cambiar el funcionamiento del sistema. ¿Ya? Entonces va a cambiar lo laboral, va a cambiar lo social, con amistades, por ejemplo, ya no va a ser lo mismo, tienes esta responsabilidad, tienes que buscar a alguien que se quede con el niño, ¿no es cierto?, la niña, para poder salir, por ejemplo, esto te puede afectar emocionalmente, negación de la situación, ¿cierto? A nivel de pareja te va a afectar también, todo el tiempo que ustedes antes tenían como pareja, ¿cierto?, ya no lo pueden tener. ¿Ah? Entonces, es todo un cambio en la dinámica que se puede ver reflejado, ¿no es cierto?, acá en esta depresión por ejemplo, ¿ya? Tener menos tiempo y libertad para sí misma, falta de sueño también, el sueño afecta de por sí, ¿no es cierto?, nuestro estado de ánimo, ¿ya? Bueno, el bebé, sobre todo los primeros meses, ¿cierto?, va a estar ahí adaptándose a lo que es el sueño en sí, despertar varias veces en la noche, por ejemplo, ¿cierto? Preocupación acerca de su capacidad para ser una buena madre. Y esto también es muy potente, porque es muy característico, ¿no es cierto?, esta depresión postparto y algo de lo más potente. Toda la sumatoria de lo anterior va a provocar que la madre diga, chuta, parece que no tengo esta capacidad, me genera frustración, culpabilidad, ¿cierto? Cuestionamientos, ¿para qué fui madre? ¿Ah? ¿Qué hice mal? ¿O qué puede haber hecho mal en el proceso? Entonces, todo empieza a dar vueltas, ¿cierto? Y se puede desencadenar esta depresión postparto.
ya sumado al cambio hormonal también, ¿me entiendes? Entonces, potente, ¿ya? ¿Qué otros síntomas nos podemos encontrar? Ansiedad, irritación, tristeza, llanto, inquietudes comunes, bueno, las 2 primeras semanas del embarazo, ¿cierto? Que siempre desaparecen pronto sin necesidad de tratamiento. Eso es lo que yo les comentaba, aparecen estas inquietudes, por lo menos las 2 primeras semanas, ¿cierto? De forma frecuente, ¿ya? Pero desaparecen, sin necesidad de tratamiento, como dice acá. ¿Ok? Entonces, ahí no estamos hablando de una depresión postparto, pero es algo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Sobre todo en las mujeres, ¿no es cierto?, después de dar a luz. Y que es entendible también, por lo mismo que estamos comentando. ¿Ok? Pero se procesa, ¿ya? Eh, bueno, la depresión postparto puede ocurrir cuando la tristeza postparto no se desaparece o cuando los signos de depresión comienzan 1 o más meses después de dar a luz, ¿cierto? Que es un poco lo que veníamos diciendo. Una madre con depresión postparto también puede ser incapaz de cuidar de sí misma, ¿cierto? Puede llegar a ese punto incluso de sí misma, perder esa capacidad, esa autonomía, ¿cierto? Sentir temor de quedarse sola con el bebé, ¿ya? Aquí vamos impresionando, ¿no es cierto?, en cuanto a la sintomatología, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a tener sentimientos negativos hacia el bebé. Y ahí vamos un poco a lo que antes parecía, ¿no es cierto?, ya más delirante. ¿Ah? Y no se descarta que en casos extremos, ¿cierto?, se pueda atentar contra la vida incluso del bebé. Por eso es que empiezan a aparecer estos temores de quedarse sola en el bebé. Bueno, y del entorno también. Y recordemos que el entorno social también nos valida o nos rectifica nuestras sensaciones. Entonces, si tienes sensación de que no te sientes capaz, de que no eres capaz y el entorno te lo rectifica, uff, mucho más potente. No te vas a sentir con la capacidad también. ¿Ok? Entonces, es como una especie de círculo vicioso. Eh, Preocuparse intensamente por el bebé o tener poco interés en él. ¿Ya? Conducta evitativa también. No tengo la capacidad, no lo voy a cuidar. Cuídalo tú mejor. ¿No? Entonces, también aparece dentro de los síntomas de depresión postparto. ¿Ok? Trastorno depresivo persistente, distimia, ¿cierto? Este tipo crónico y continuo, ¿no es cierto?, en el cual los estados de ánimo de una persona están regularmente bajos, ¿ya? Entonces, la distimia es mucho más crónica que la depresión, a no ser que sea una depresión endógena, que una depresión mayor que se extiende en el tiempo, ¿ok? La distimia de por sí, ¿no es cierto?, es mucho más crónica, ya en el sentido de que te acompaña frecuentemente, es mucho más de melancolía, pero no es tan intensa. ¿Ya? O sea que tú puedes llevar a cabo tu vida cotidiana, como lo veníamos diciendo anteriormente. ¿Ah? Y de hecho, no por nada debe de estar 2 años presente, ¿no es cierto?, para que uno hable de depresión persistente, ¿ya? Desde los criterios diagnósticos, recordemos eso, si están los síntomas, aparecen, ¿cierto?, uno los trabaja, ¿ya? No hay que esperar esos 2 años para decir, sí, ok, tiene depresión persistente, distimia, trabajémoslo ahora recién. Ajá. Existiendo el síntoma, ¿no es cierto? Ya uno obviamente los debe trabajar porque o hay un episodio o hay un cuadro. ¿Ok? En un estado de desánimo, pesadumbre y tristeza casi todos los días durante al menos 2 años. ¿Ya? En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable en lugar de deprimido y dura al menos uno. En los adolescentes y los niños. ¿Ok? Y aparece nuevamente el tema de la irritabilidad. ¿Ok? Criterios diagnósticos, en este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-4 de partida. Entonces, antes habían dos, ahora se agrupan aquí solamente el trastorno depresivo persistente, que es la distimia. ¿Ok? Ya, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? El A dice estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, o sea que más de la mitad de los días, ¿cierto? Según se desprende de la información subjetiva de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. ¿Ya? Entonces, es cuando tú tienes la sensación de que andas más triste que alegre, ¿cierto? O estable. Porque como en la mayoría de los trastornos, ¿cierto?, vamos a tener momentos de estabilidad. Y eso va a partir para todo el trastorno. ¿Qué es lo que va a marcar aquello? Que el trastorno va a estar más presente que los días que estamos en normalidad. ¿Ya? Y esto no es la excepción, por cierto, por lo menos la mitad más uno de los días está en estado depresivo. La mitad más uno hacia arriba. ¿Ok?
En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración debe ser como mínimo de 1 año, lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Eh, Más relacionado con lo irritable, como se dijo también, y en vez de 2, ya con 1 podemos hablar de distimia, ¿cierto? B, presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas, ¿ok? ¿Cuáles son? Poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración y dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza, ¿ya? En resumen, son prácticamente los mismos que vimos anteriormente, ¿no es cierto? La depresión mayor, ¿ya? Entonces, 2 o más de estos. ¿Ah? De hecho, te piden menos síntomas. ¿Ah? Recordemos que la depresión mayor te pedía, bueno, ahí aparecen menos acá, eran 9 en la depresión mayor dentro de las posibilidades, y 5 de esos 9 deberían estar presentes para hablar de el cumplimiento de ese criterio A. Ya acá son 6, y de estos 6, ¿no es cierto? 2 o más. ¿Ok? C, durante el periodo de 2 años, 1 año en niños y adolescentes, de la alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. ¿Ya? Entonces, miren, inclusive puede estar 1 mes sin los síntomas, ¿cierto? 1 mes y medio, ajá, o incluso los 2 meses incluyendo, ¿cierto? Pero después ya vienen los síntomas. ¿Ah? Y es un criterio diagnóstico bien potente de lo que es el tema de la temporalidad, ¿ya? Porque puede suceder también. Chuta, sí, estuve como 2 meses bien, pero de ahí sí, mal, ¿entiendes? Ah, ya no importa. Es criterio diagnóstico. Igual podemos hablar de distinto. ¿Ok? Eh, los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. ¿Ya? Igual pueden estar presentes los criterios para trastorno de depresión mayor. ¿Ya? Pero 2 años. ¿Ok? Bueno, y con menor intensidad. Nunca había un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico, ¿ya? También dentro, el ciclotímico está dentro del trastorno bipolar, ¿ya? Entonces hay que poner mucho, es de cierta manera que no se cumplen, sobre todo desde lo que es la temporalidad, para hablar de trastorno bipolar, pero sí dentro de lo que es el trastorno ciclotímico, ¿ya? Hay masterclass de eso también, trastorno bipolar. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, trastorno delirante u otros trastornos especificados o no especificados del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Diagnóstico diferencial con los trastornos psicóticos, ¿cierto? Al igual que la depresión mayor. Los síntomas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica, también por un tema de diagnóstico diferencial. Y los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro social. Ya, no te permiten llevar a cabo tu vida cotidiana. ¿Ya? Que para hablar de trastorno, ¿no es cierto? Tiene que estar. ¿Ya? Entonces, es eso más que nada con respecto a lo que es distimia. ¿Ya? Principalmente lo hace diferente la temporalidad a la depresión mayor, ¿cierto? Y la intensidad. ¿Ok? Las mismas especificaciones, ¿cierto? No las voy a ir leyendo porque son exactamente las mismas, ¿cierto? Y bueno, acá obviamente se agregan otras cositas como por ejemplo, si está en remisión parcial o total. Ya, cuando hablamos de remisión hablamos de disminución de síntomas, sobre todo cuando uno hace un seguimiento. Ya en este estuviste con tales síntomas, ¿cierto? Ah, mira, ¿sabes qué? Disminuyeron 2 síntomas. Remisión parcial. ¿Ya? Y remisión total cuando ya los síntomas desaparecen. ¿Ok? Y eso no quiere decir que se termine el tratamiento. Es importante también seguir con el seguimiento, que cuesta un poco. Pero es lo ideal. Generalmente cuando uno llega a remisión total ya no va. ¿Ah? Pero debería de seguir yendo por lo menos unas 2 veces al año, un mínimo, ¿ya? Con psiquiatra estoy hablando, ¿ya? Y con psicólogo también. ¿Mm? Bueno, especificar también el inicio temprano tardío, el temprano antes de los 21 años y el tardío después de los 21, ¿ya? Y además especificar si durante la mayor parte de los 2 años más recientes del trastorno depresivo persistente, que estuvo más presente, ¿ya? Con síndrome distímico puro, no se han cumplido todos los criterios por un episodio de depresión mayor, al menos en los 2 años anteriores, ¿ya? Lo de depresión mayor no se cumple, por lo tanto, y hay síntomas, por lo tanto vamos a hablar de distimia pura, ¿ya? Con episodio de depresión mayor persistente, ¿cierto? Se han cumplido todos los criterios por un episodio de depresión mayor durante los 2 años anteriores,
¿ya? Entonces, este es mucho más intenso, imagínense, depresión mayor, persistente, es que están los criterios diagnósticos de depresión mayor por 2 años, muy potente. ¿Ah? También tú lo especificas acá, ¿ok? Con episodio intermitente de depresión mayor, con episodio actual, actualmente se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor, pero ha habido periodos de al menos 8 semanas, por lo menos los 2 años anteriores, con síntomas por debajo del umbral para un episodio de depresión mayor completo, ¿ya? Entonces, a diferencia de la depresión mayor persistente, ¿no es cierto? En este caso, actualmente está en un episodio de depresión mayor, ¿cierto? Con todos los criterios diagnósticos, ¿cierto? Pero en el intertanto han habido periodos de por lo menos 8 semanas hacia arriba, ¿ya? En los cuales no han estado los síntomas de depresión mayor, ¿ok? Entonces, está dentro también de la lógica de los criterios diagnósticos que vimos recién. Decía que en 2 meses, ¿no es cierto?, podían no estar presentes, entonces en este caso es más de esas 8 semanas. Por lo tanto, estaría fuera de los criterios diagnósticos, ¿no es cierto?, para hablar de lo persistente, ¿ya? Pero sí desde lo que es intermitente, desde lo que es depresión mayor, ¿ok? Y con episodio intermitente de depresión mayor sin episodio actual, lo mismo, pero que actualmente no está presente. ¿Ya? En el otro sí estaba presente y ahora ya no está presente, ¿ok? Y además se especifica la gravedad actual, leve, moderado o grave. ¿Okay? Ahí están las páginas, ¿cierto? Para ir revisando los criterios, ¿vale? Trastorno disfórico premenstrual. Es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación, ¿ya? Ocurren con más frecuencia de 5 a 11 días antes de que una mujer comience su ciclo menstrual. 5 a 11 días, ¿ok? Entonces estaría ahí prácticamente, inclusive en los primeros días desde el inicio del nuevo ciclo. Ajá. Y bueno, hasta 5 días antes, ¿ok? Del ciclo de menstrual, ¿ok? En la mayoría de los casos, los síntomas cesan cuando o poco después de que comience su periodo, ¿ya? Por eso igual se llama premenstrual, ¿ok? Es netamente antes, ¿ah? Y los síntomas son muy intensos, por eso es que se habla de un trastorno, ¿ok? Es posible que los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual de una mujer intervengan en la causa. Siempre es algo que hay que considerar, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, cierto? En la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación, ¿ya? Empieza a mejorar unos días después del inicio de la menstruación y hacerse mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación, ¿ya? Y es un ciclo, ¿ok? Pasa esa vez, se pasa, ¿ya? De lo que los síntomas después de nuevo, ¿cierto? El mismo ciclo, ¿ya? Y así frecuentemente va ocurriendo, ¿ok? Por eso se habla de un trastorno, y los síntomas son muy intensos, más allá de lo que quizás es esperable, ¿no es cierto? Desde otros, ¿no es cierto?, ciclos menstruales que había tenido esa misma mujer, ¿ya? Eh, bueno, ve, uno o más de los siguientes síntomas han de estar presentes. La habilidad afectiva intensa, cambios de humor, de repente triste, llorosa, o aumento de la sensibilidad al rechazo, ¿cierto? De forma intensa. 2, irritabilidad intensa o enfado, aumento de los conflictos interpersonales, ¿cierto? Aquí te puede afectar tu vida interpersonal, ya sea con familia, con padres, con hermanos, con amigos, con pareja, ya es muy preponderante quizás ahí cuando se consulta por este tipo de trastorno. Y ahí partiendo del hecho que también, tampoco es tan diagnosticado, ¿ah? Partiendo de aquello también. 3, estado de ánimo intensamente deprimido, sentimiento de desesperanza o idea de autodesprecio, ¿cierto? Y 4, ansiedad, tensión y o sensación intensa de estar excitada, ¿ya? Bueno, excitada desde el sentido más negativo, ¿ya? Como en estado de alerta máximo, ¿ok? Bueno, como dice acá, uno más, ya de forma intensa, ¿ok? C, uno más de los siguientes han de estar presentes hasta llegar a un total de 5 síntomas cuando se combinan con los síntomas del criterio B, ¿ya? Entonces, criterio B1, ¿cierto? Y también acá uno más hasta llegar a 5 síntomas en total, ¿ya? Entonces puedes tener uno del criterio B y chuta, tienes 5 de acá, son 5. O puedes tener 3 del criterio B, ¿cierto? Ya que tengo 2, también completo los 5.
¿Ah? Entonces a eso hace referencia, ¿ok? ¿Cuáles son los de acá? Disminución del interés por las actividades habituales, por ejemplo, el trabajo, la escuela, amigos, aficiones, ¿cierto? Te afecta a tu vida cotidiana, ¿ya? Por eso es trastorno, recordemos eso. Dificultad subjetiva en la concentración, ¿cierto? Letargo, fatigabilidad, fácil o intensa falta de energía, cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimento específico, ¿cierto? Hipersomnia o insomnio, ¿ya? Sensación de estar agobiada o sin control, síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular, muscular, sensación de hinchazón, aumento de peso, ¿ya? Que igual están ahí más o menos relacionados con lo depresivo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, repito, sumados con el criterio B, ¿cierto? Tienen que dar 5, ¿ya? Y ahí cumplimos, ¿no es cierto?, también con el criterio C, ¿ya? Los síntomas del criterio A y C se han de haber cumplido durante la mayoría de los ciclos menstruales del año anterior, ¿cierto? Por eso es que también se habla de trastorno. Tiene que estar en el año. Y de forma frecuente. Por eso es que yo le decía antes, ¿cierto? Te sientes mal, de ahí llega la menstruación, te vas sintiendo mejor. La siguiente semana después de la menstruación te sientes bien. Y de inicia el nuevo ciclo y se da lo mismo, de forma frecuente. ¿Ok? Entonces, por lo menos dentro del año, ¿ya? D. Los síntomas asocian malestar clínicamente significativo, interferencia en el trabajo, la escuela, las actividades sociales habituales o la relación con personas, por ejemplo, evitación de actividades sociales, disminución de la productividad y la eficiencia en el trabajo, la escuela o en casa. Te afecta tu vida cotidiana, ¿ok? La alteración no es simplemente una exacerbación de los síntomas de otro trastorno, como el trastorno depresivo mayor, el trastorno de pánico o el trastorno depresivo persistente, ¿cierto? No es solamente eso, ¿ya? Y lo más probable es que tenga que ver también con el tema menstrual, ¿ya? Bueno, ahí también agrega un trastorno de personalidad, ¿ya? No es eso, obviamente, en ese caso, este vendría siendo el diagnóstico diferencial, ¿ok? Y F nos dice que el criterio A se ha de confirmar mediante evaluaciones diarias prospectivas durante al menos 2 ciclos sintomáticos, ¿ya? Nota, el diagnóstico se puede hacer de forma provisional antes de esta confirmación. Se puede hacer de forma provisional. Se hablaba de un año acá, ¿cierto? Pero es lo mismo que yo le venía diciendo, sí. Ya lleva 2 ciclos, 3 ciclos, ¿no es cierto? Ya se habla quizás de un patrón, ¿cierto? Entonces puede hacer un diagnóstico provisional, ¿ya? Entonces ahí netamente tú le agregas el descriptor previsional, ¿ya? Pero el síntoma está, y por lo tanto hay que trabajarlo también, ¿ok? Que los síntomas no se pueden atribuir al efecto fisiológico de una sustancia, otra afección médica, ¿cierto? Eso. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, va más allá de los síntomas que frecuentemente, ¿no es cierto?, se pueden tener dentro, o que son esperables dentro de un ciclo menstrual, ¿ya? Neurofisiología. Como les venía diciendo, ¿cierto?, hay una disminución de la dopamina, que algo le había dicho, no había entrado tanto en detalle, de la noradrenalina y de la serotonina. Ya son los principales 3 neurotransmisores disminuidos dentro de la depresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero comentarles que la serotonina es un neurotransmisor que se secreta principalmente aquí en los núcleos del RAF, ¿ya? Que están aquí desde lo que es el mesencéfalo iniciando el tallo cerebral, ¿cierto? Y que parten desde la sintetización de lo que es conocido como triptófano, ¿ya? Que es una proteína y que muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que se obtiene a partir de varios alimentos. Por ejemplo, el plátano tiene elevados índices de triptófano, ¿cierto? Y varios de los frutos secos, por ejemplo, también. Entonces, cuando uno habla de que desde la alimentación puede mejorar, ¿no es cierto?, el estado de ánimo, incluso puede mejorar desde esto. Mayor cantidad de triptófano, ¿cierto? Lo más probable es que mejore la sintetización de la serotonina. Entonces, incluso desde lo que es la alimentación, uno puede recomendar a un paciente. ¿Ok? Y como dije anteriormente, la serotonina es un neurotransmisor relacionado con la socialización, hacer nuestros hobbies, las cosas que nos gustan, ¿cierto? Y la regulación de la impulsividad y agresividad. ¿Ok? Bueno, este neurotransmisor, obviamente, al ser secretado, viaja a través de los nervios, ¿cierto? Y a través de las redes neuronales en el cerebro a diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, la serotonina a la corteza orbitofrontal, ¿ya?
al estar disminuida, ¿cierto? Se traduce en el estado de ánimo deprimido. La órbita frontal, ¿cierto? Tiene que ver con eh, el procesamiento de las emociones para darle cierta racionalidad y tomar decisiones, ¿ya? Entonces, esto no lo vas a poder hacer. ¿Ah? Entonces, todo va a estar más hacia lo negro, ¿cierto? Hacia el estado deprimido. Y va a afectar también tu toma de decisión, ¿ok? Hacia el cíngulo anterior, similar a la órbita frontal. ¿Ah? De hecho, el cíngulo anterior está ahí prácticamente uniendo el sistema límbico con lo que es el córtex, ¿ah? Con lo rugoso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿en qué nos va a afectar que falte serotonina acá? Sentimientos de inutilidad y culpa, ¿cierto? Y pensamientos de muerte-suicidio, ¿ya? Entonces, prácticamente esto lo que va a generar, ¿cierto? Es pensamientos autodestructivos, ¿ah? Una falta sobre todo de procesamiento más racional que te lo da el símbolo anterior, la corteza del símbolo, ¿cierto? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Esto no es tan grave, tiene solución. Eso no va a suceder. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la corteza del cíngulo no va a tener la suficiente serotonina. ¿Ah? Entonces, ahí tú te vas dando cuenta, oye, pero si yo te dije que no pienses en negativo, pero es que no puedo. ¿Ah? Entonces, ese no puedo de parte de la persona depresiva también tiene que ver con esta área neurofisiológica. Tenemos que aumentar la serotonina. ¿Qué viene ahí? El fármaco, ¿ah? Que es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, después. Bueno, y las conductas que uno va agregando, ¿ok? Hacia el hipotálamo también debería de ir serotonina, ¿ya? El hipotálamo recepciona muchas de las señales, ¿cierto? Bueno, ahí por ejemplo está el terralo biológico, también, ¿ah? El núcleo supraquiasmático, entonces ahí también ya tenemos cierta afectación si te falta serotonina, ¿ah? Y manda las señales, sobre todo en relación a la hipófisis, ¿cierto? Para la liberación hormonal. ¿Ah? Mucha de la desregulación hormonal tiene que ver con el hipotálamo, desregular. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo más considerable? Falta de apetito y anedonia. ¿Ya? No vamos a sentir placer, ¿cierto? Y también quizá lo más probable es que el apetito se vea desregulado y también el insomnio, que no parece marcado ahí, pero lo más probable es que también se dé a partir de esto, ¿ya? Se vean desequilibrados nuestros ciclos o ritmos circadianos, ¿ya? Hacia la formación reticular, ¿ah? Aquí sí lo destaca, ¿ah? En la regulación del sueño, ¿no es cierto? También tiene mucho de aquello. Y sobre todo en esta área de la formación reticular, sobre todo por el tema de la regulación de la respiración y algunos funcionamientos de nuestro organismo, ¿no es cierto?, que funcionan de forma autónoma, ¿ya? Lo que es la respiración, la circulación, ¿cierto?, las palpitaciones, ¿ya? Entonces por eso lo relacionan mucho más a la formación reticular, ¿ya? Pero el hipotálamo también influye directamente en aquí, ¿ok? Entonces, insomnio por falta de serotonina. Mayor estado de alerta, recordemos eso también, ¿ok? Hacia el cuerpo estriado. Ah, el cuerpo estriado está en una zona muy cercana a los ganglios basales, ¿ya? Y cuando hablamos de ganglios basales, hablamos de movimientos automáticos, autónomos, ¿ah? Sin ir más lejos, los ganglios basales muchas veces son los responsables, ya, no estoy culpabilizando, de que nosotros estemos en piloto automático. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, tengo una ruta y voy manejando. Bueno, y de hecho ya el manejar quizás muchas veces es a partir de los ganglios basales, ¿ya? Que, bueno, en algún momento no me doy ni cuenta que voy manejando, ¿cierto? Y solamente lo hago. Ajá, ganglios basales. No sé, por ejemplo, puedo tener una ruta tan determinada, ¿cierto? Que hoy día no voy por esa ruta, pero pasé a piloto automático, ¿cierto? Y me fui por esa ruta. Ajá, porque me fui a piloto automático, ¿cierto? Los ganglios basales tienen mucho que ver con aquí. Entonces, en este caso, si falta serotonina ahí, ¿cierto? Lo más probable es que vamos a tener una fatiga o pérdida de energía, ¿ya? Este movimiento automático, conducta automática, lo más probable es que ya va a costar que se den de esa misma manera, ¿ok? Hacia la médula también, ¿cierto? Esta falta de serotonina va a generar molestias somáticas. ¿Ah? Cuando ya hablamos de la médula hacia abajo, hacia nuestro organismo, ¿cierto? Nuestro resto del cuerpo, saliendo de lo que es el cerebro propiamente tal, también obviamente vamos a tener esta transmisión de neurotransmisores a través del sistema nervioso, a través de los nervios, que son proyecciones
de axones neuronales. ¿Ah? Y vamos a tener ganglios por ahí, ¿cierto? Los ganglios son una sumatoria de somas de las neuronas, ¿cierto? Entonces podemos tener neuronas tan grandes que van a llegar hasta abajo, hasta los pies. Entonces, esta falta de serotonina, ¿cierto? Va a generar también las molestias somáticas, ¿ya? Y ojo, sumémosle también lo que hablamos acerca del cortisol. Una de las principales, y es de regulación de cortisol, porque el cortisol en sí tiene su funcionalidad, no es malo. El exceso sí. ¿Ah? Entonces, las somatizaciones tienen mucho que ver con el también. ¿Okay? Bueno, ya sea el córtex en general, ¿cierto? También fatiga. Bueno, y dependiendo de la zona también. Quizá en algunas zonas donde estaba lo cognitivo, afectaba lo cognitivo también, ¿cierto? Zona de lo motor, ya porque no solamente los ganglios basales se basan o tienen la funcionalidad de lo motor, sino que la corteza motora, el parietal, aquí arriba tenemos la corteza motora. Entonces también, ¿ya? Pero bueno, aquí en general se relacionó con la fatiga y pérdida de energía. ¿Ok? La amígdala también, falta de serotonina, ¿cierto? Quizá una de las mayores afectaciones por falta de serotonina. ¿Ah? ¿En qué te va a afectar? El estado de ánimo y pensamiento de muerte. ¿Ah? Ahora, también, como se lo dije anteriormente, irritabilidad, agresividad, andar a la defensiva, ver todo negro, ¿ah? Tiene mucho que ver con la amígdala. ¿Por qué? Porque al faltarle serotonina se va a hiperreactivar. Una amígdala hiperreactiva es estrés, es ansiedad, ¿ok? Es agresividad. ¿Ah? Entonces, de por sí es de los síntomas incluso más destructivos quizá dentro de lo que es el trastorno depresivo. ¿Ah? Entonces, mucho ojo con la amígdala, hay que desactivarla. ¿Ah? ¿Cómo se desactiva? Haciendo acciones positivas, pensando positivo, ejercicio de respiración, ¿cierto? En comunicar nuestro malestar. ¿Ah? En general es eso, todo lo que uno recomienda en sesiones. Bueno, los fármacos, hacer deporte, moverme, ¿cierto? Dormir bien. ¿Ah? Bueno, fármacos para dormir bien. Entonces va por ahí el tema. ¿Ah? Entonces, muy preponderante, ¿no es cierto?, las sintomatologías que se generan por la falta de serotonina en la amígdala. ¿Ok? Tenemos también, por otro lado, la noradrenalina, ¿cierto? Que en general se secreta en mayor cantidades, ¿cierto? En una zona del cerebro, y ustedes pueden observar ahí, que se llama locus ceruleus, ¿ya? O coriolus, ¿ok? Ahí es donde se sintetiza la noradrenalina. ¿Cuál es la funcionalidad? Mantenernos en estado de alerta, ¿no? Este estrés positivo, ¿cierto? El estrés, ¿ok? Entonces, si no tengo noradrenalina, que es neurotransmisor en su mayoría, voy a estar prácticamente catatónico. Entonces eso ya nos explica un poco qué es lo que hace la falta de noradrenalina. Falta de movimiento, falta de motivación que va acorde con la dopamina también. ¿Ok? Bueno, la noradrenalina hacia los mismos sectores, ¿cierto? Que nos genera insomnio, ¿ya? Ahora, puede ser que también quizás se relacione un poco más con el tema de hipersomnio. ¿Ah? Porque no tengo ganas, pues no he estado alerta. Quiero puro dormir, ¿no? Falta de apetito, ¿cierto? Fatiga, uno de los principales factores, ¿no es cierto?, de la falta de noradrenalina. Y bueno, también los pensamientos de proponente. Entonces, mucho ojo ahí, la noradrenalina también está disminuida, ¿cierto? Y hay que generar fármacos. ¿Ah? Y también todo lo que tiene que ver con moverme. Si lo que tengo que hacer es moverme, de repente incluso obligarme un poco. Bueno, y de repente te pueden decir, pero es que me genera malestar tener que obligarme, pero no pienses en eso, solo hazlo. ¿Ah? Y poco a poco, si tú vas repitiendo las acciones, ¿cierto? De la nada te vas a ir sintiendo mejor. Pero ¿cómo lo freno? Utiliza la técnica de frenar pensamiento, quizás. Escribe tus emociones a nivel general. Trata de que te mantengas de cierto modo ocupado, ocupada. Evitemos la rumiación del pensamiento. ¿Okay? Bueno, hacia el cerebelo también, ¿ya? Fatiga. Si te falta noradrenalina ahí, ¿cierto? No te va a mover. Recordemos que el cerebelo, ¿no es cierto?, regula la coordinación motor. Entonces necesita tener noradrenalina. ¿Ok? Dopamina también se ve disminuida, ¿cierto? La dopamina se
produce principalmente, ¿cierto?, en el área tegmental ventral, ¿ya? En este sentido, acá es donde yo produzco la dopamina, ¿ok? Y la dopamina, ¿qué es lo que produce, no es cierto? La motivación. ¿Ah? Es el neurotransmisor relacionado principalmente con aquello. Cuando yo estoy motivado y hago las cosas y me siento bien al terminar las cosas, ¿cierto? Es pura liberación de dopamina, ¿ok? Y la dopamina también tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con rasgos psicóticos. Ojo ahí, exceso de dopamina, ¿ok? Entonces, la disminución de la dopamina, ¿no es cierto?, en las mismas áreas, ¿qué es lo que genera? El estado de ánimo depresivo, falta de motivación, fatiga y por sobre todo anedonia. ¿Ya? Si yo no siento placer es porque no tengo dopamina. Así que mucho ojo con eso también. ¿Ok? Entonces, también la dopamina necesita ser aumentada. ¿Y cómo lo hago? Haciendo cosas, moviéndome. ¿Ah? O con algún tipo, ¿no es cierto?, de fármaco. ¿Ya? Y la psicoterapia también nos ayuda. ¿Ok? Bueno, aquí está el eje hipotalámico, hipofisiario y adrenal, ¿cierto? Esto parte desde acá arriba, desde lo que es el estrés, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se genera acá, ¿cierto? Puede ser real o imaginario. Entonces te llega la visión acá, ¿cierto? El hipotálamo recibe, bueno, obviamente el tálamo primero, el tálamo está por acá, más o menos. ¿Ah? Recibe la señal, se la envía al hipotálamo y el hipotálamo dice, chuta, tenemos una situación aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Mandar esta señal, ¿no es cierto?, a la hipófisis, ¿ya? Y la hipófisis, y de hecho el hipotálamo, ¿cómo se la envía, no es cierto? A través de lo que es la hormona corticoide, ¿ya? Entonces, esta hormona llega acá, ¿cierto?, a la hipófisis y, no, perdón, es la corticotropina, ya no es el corticoide. Ahí retiro lo dicho. Acá manda corticotropina, ¿ah? Y después la recibe la hipófisis y acá manda adrenocorticotropina. ¿Ah? Esto a través de la sangre, es una hormona. ¿Ok? Llega hasta la glándula suprarrenal, ¿cierto? Y el cortisol es generado acá, ¿ya? En la glándula suprarrenal. ¿Ok? Debería de haber una retroalimentación negativa que te diga, ¿sabes qué? Oye, no produzcan más corticotropina porque ya estamos ok. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? El estrés está. Entonces, ahí se genera la desregulación, obviamente. ¿Por qué? Porque todavía hay una situación de peligro en la forma externa. ¿Ok? Y ahí es donde aumenta el cortisol, ¿cierto? Y produce todos los síntomas relacionados con ansiedad que nosotros conocemos a nivel general. Y estamos generalmente en estado de alerta. ¿Ok? Y finalmente, con respecto al tratamiento, ¿qué les puedo comentar? Lo siguiente. Aquí netamente está dividido en depresión leve, moderada, ¿no es cierto? Y grave, o resistente. ¿Ok? Miren, en general siempre se nos va a dar, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un diagnóstico de depresión mayor, ¿ya? Y bueno, en general depresión. Cuando es trastorno depresivo, lo más probable es que vamos a necesitar antidepresivos, ¿ya? Farmacoterapia, ¿ok? Entonces, por eso es que en general tú te lo vas a encontrar prácticamente en todo. Acá también, obviamente, fármacos, ¿ok? Sobre todo en la grave, obviamente. Ajá. Y bueno, obviamente tienes que hacer intervención psicológica, ¿cierto? Evaluación, apoyo, psicoeducación, ¿cierto? Bueno, a esto hace referencia también tratamiento combinado, intervención psicológica. ¿Qué tipo de intervención? Miren, la verdad, dependiendo del paciente, tú puedes ir seleccionando, ¿cierto? Y sacando muchas cosas de muchos lados. Cognitivo-conductual, identificación de creencias limitantes, por ejemplo, flexibilización de esa misma creencia, aplicación de las creencias nuevas que son más flexibles, ¿cierto? Humanista, potenciación de la autoestima, concientización de los aspectos positivos de la persona, ¿cierto? Conductual, recomendación de conductas que te pueden llevar a generar mayor cantidad de neurotransmisores, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, y si ya hay un tema más específico, ¿no es cierto?, más traumático de por medio, sobre todo cuando hay características psicóticas, ¿ya? Lo psicoanalítico, psicodinámico, ¿cierto? Para volver hacia atrás y llegar a esa situación que prácticamente fue borrada de la memoria, ¿cierto? Y
Algunas que quizás son más novedosas, más modernas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el EMDR, ¿cierto? Que se basa en los movimientos oculares rápidos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Netamente esto. ¿Ah? Antes era así con el dedo, ¿ok? Ahora netamente tú vas siguiendo como paciente, ¿no es cierto? Una luz que se mueve de lado a lado, ¿ya? Ahora ustedes dirán, pero ¿y eso qué genera? En teoría, cuando nosotros tenemos el sueño REM, ¿cierto? Y hay movimientos oculares rápidos, se produce la rectificación y el fortalecimiento de las nuevas redes neuronales que genera aprendizaje, ¿ya? ¿Y por qué se genera a partir de aquello? Porque también existe una unión, planteémoslo de esta manera, entre el hemisferio derecho y el izquierdo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que se quiere hacer acá dentro de la terapia es eso mismo. Muchas veces un trauma no es procesado porque el hemisferio izquierdo está separado del derecho. ¿Ah? Entonces, con este ejercicio, obviamente tú generas esa unión y obviamente va a colaborar en que este trauma sea procesado de mejor manera. ¿No? Entonces, está ahí. Ahora, aquí llegamos, ¿no es cierto?, a lo de carrera, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está la terapia electroconvulsiva. Es mucho más invasiva, la verdad. Te ponen electrodos en la cabeza, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se hace? Directamente choques eléctricos, leves, que no afecten tu funcionamiento del cerebro. ¿Ah? Obviamente controlado. ¿De qué zonas? Principalmente las zonas, ¿no es cierto?, que necesitan una mayor activación, ¿ya? Zonas como, por ejemplo, lo que más prefrontal, ¿cierto? Cíngulo anterior, órbito frontal, ¿cierto? Entonces, va un poco por ahí, ¿ok? Y fármacos en general antidepresivos, que es un poco lo que vamos a ver acá. ¿Por qué antidepresivos? Por lo siguiente. Bueno, aquí tenemos una infinidad de fármacos, ¿ya? ¿Cuáles son los que principalmente se utilizan? Los ISRS, ¿ok? Son inhibidores del SERT, que se le llama. ¿Ya? ¿Qué cosa es el SERT? Directamente los recaptadores de serotonina que hay en nuestras redes neuronales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Los bloquea, lo voy a mostrar más ratito en una imagen, ahí se va a entender mucho mejor. ¿Ok? ¿Y cuáles son los fármacos? La fluoxetina, la sertralina, ¿cierto? El escitalopram, por ejemplo. Los otros no son tan recomendados, no se lo encuentra tanto, pero igual puede ser la paroxetina, la fluvoxamina y el citalopram, ¿ya? Pero sí la fluoxetina, sertralina y citalopram. Ustedes se lo van a encontrar frecuentemente como antidepresivo, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos clínicos? El antidepresivo es ansiolítico, ¿ya? Entonces, cuando te nombra el paciente, sí, este es como para el ánimo, cuando ando medio ansioso, o ansioso, ya. Lo más probable es que sea un ISRS, ¿no es cierto? Y lo más probable es que esté tomando fluoxetina, sertralina o escitalopram, ¿ya? Y también puede tener efectos adversos, ¿no es cierto? Como náusea, diarrea, boca seca, difusión sexual, ansiedad inicial. Ya por eso es muy importante el que vaya frecuentemente a las atenciones y si es que, por ejemplo, y ahora que estamos modernos, el psiquiatra le da WhatsApp, ¿ah? Que le informe inmediatamente, ¿no es cierto?, para que puedan ser cambiadas las dosis. El psiquiatra es el que está pertinentemente preparado y es el responsable de manejar las dosis. ¿Ok? Entonces, pasa que te dan el WhatsApp en los psiquiatras y es muy, muy bueno, muy interesante porque obviamente te puede ir cambiando las dosis de forma frecuente. Entonces, es muy interesante. Porque antes tú tenías que esperar a la siguiente sesión con psiquiatra y ahí recién te cambiaba ¿cómo que se llama? El medicamento o te bajaba la dosis. ¿Ok? Ahora ya no. Por lo menos yo he tenido experiencia, ¿no es cierto?, con pacientes que le hablan por WhatsApp, ya, ok, bajémoslo un poquito, ¿ya? Y, uf, ahí sí, ahí sí, ya. Con respecto a los antidepresivos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean la reabsorción de los neurotransmisores serotonina, norepinefrina, que es la noradrenalina. Ya aumenta los niveles de estos dos neurotransmisores en el cerebro. ¿Cómo lo hacen? Así. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Eh, Acá tienes la neurona presináptica, ¿cierto? Bueno, aquí tiene una serotoninérgica y una noradrenérgica,
¿ya? Entonces uno trae serotonina y el otro noradrenalina, ¿ok? Pero ocurre lo mismo, ¿ah? Entonces se libera el neurotransmisor acá en la hendidura sináptica, ¿cierto? Recordemos que no están pegadas las neuronas, ¿ah? Acuérdense de eso, hay un espacio ahí, ¿ok? Mínimo, pero hay un espacio. Se liberan aquí los neurotransmisores, ¿cierto? Y la neurona postsináptica tiene los receptores, ¿ah? Entonces, para que pase a la neurona siguiente, ¿cierto? Necesito que lo capte, ¿ya? Entonces, lo más probable es que aquí ya haya una alteración, haya menos recaptadores de serotonina también, y haya menos serotonina ahí en la neurona sináptica, pero de por sí sobra, ¿ya? Entonces, aquí van a llegar los ISRS, ¿cierto? ¿Y qué es lo que van a hacer? Aquí está el recaptador de serotonina de la que no se utilizó y va a estar bloqueado, ¿ya? O sea que, en teoría, esta neurona presináptica no va a poder capturar nuevamente la serotonina, que es el funcionamiento normal, ¿ya? Porque acá lo degrada, va a llegar a una zona donde lo va a degradar, ¿cierto? Entonces, eso genera que haya mayor cantidad de serotonina disponible acá en la hendidura sináptica, ¿cierto? Y eso va a generar que la neurona postsináptica, ¿cierto? Vaya a capturar mayor cantidad de serotonina, que genera por consiguiente que la serotonina aumente. ¿Ah? Y si hay mayor serotonina, mejor estado de ánimo, estabilizador del ánimo. ¿Ya? Lo mismo con la noradrenalina. ¿Ya? Se bloquean los recapturadores. ¿Ya? Y eso es lo que sucede con los fármacos y por eso los fármacos dentro de todo, sí, puede ser que uno trate de evitarlos, pero tienen su efecto positivo también y son necesarios muchas veces. ¿Ok? Eh, eh, eh. Oh, ahí sí. Y bueno, lo último, ¿cierto? La idea es que también nos genere mayor cantidad de neuroquímico, ¿ya? Entonces, para generar más dopamina, cumple tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? 3 metas diarias sería muy bueno, así puedo generar motivación, ¿cierto? Y a medida que yo los vaya logrando, ¿no es cierto?, me voy motivando también. Celebra y reconoce tus logros, así tú vas a generar, ¿no es cierto?, mayor cantidad de dopamina. Oxitocina, abraza, medita y piensa positivo, ¿cierto? Dosis de serotonina, sé agradecido, siempre. Bueno, y antes de seguir con la serotonina, la oxitocina es el neurotransmisor del amor, ¿ah? Del afecto, de la cercanía, ¿ah? De la cercanía física, por eso dice abraza ahí, ¿ah? De la sexualidad también, mucha oxitocina, ¿ok? Entonces, es bueno también, ¿ah? Abrazar, ¿no es cierto? Estar con gente, pensar positivo, meditar, ¿ok? Serotonina, ser agradecido siempre, resignificar hasta donde sea posible cada momento y recordar constantemente buenos momentos, ¿no? Como dije anteriormente también, socializar, hacer acciones positivas, hacer los hobbies, ¿no? Y las endorfinas, ¿cierto? No tomen nada personal, trabaja en equipo, ríe, baila y canta. ¿Ya? Cualquier cosa que obviamente te genere bienestar, ¿no es cierto? Hazlo y repítelo, ¿ok? Así que eso es lo que, sí, eso es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Aquí está la bibliografía, ¿cierto? Y muchas gracias por su atención, ¿ya? Quedo atento a preguntas,